bien informado. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Intercafé, 9 de la mañana y 18 minutos prácticamente en este 12 de julio, miércoles. Bueno, estamos ya en el Ecuador del último mes hábil de la temporada. Nosotros plegaremos velas y cerraremos la persiana el próximo día 28 de julio, que para aquel o por aquel entonces, que solo nos quedan escasamente 13-14 días, pues imagínense todo lo que va a pasar. Elecciones generales de por medio, vamos a tener constitución a priori de la Diputación de Valencia el próximo viernes. Ayer estuvimos dilucidando sobre si la fecha iba a ser el sábado o el viernes. Bueno, pues finalmente se ha constituido ese pleno de, como digo, de constitución de esa institución provincial valenciana, la Diputación, a priori el próximo viernes. Vamos a ver quién la preside, que este es otro caballo de batalla también importante. Los números, yo sigo pensando que Jorge Rodríguez al final llegará a un acuerdo in extremis con el PSPB y con Compromís, porque de lo contrario, como se rige este modelo de institución supramunicipal, al igual que los ayuntamientos, pues ya sabe todo el mundo que a las diputaciones se les conoce como el ayuntamiento de ayuntamientos, bueno, pues en este caso prevalecería la lista más votada y concretamente, pues este honor o este lugar le corresponde al Partido Popular, que fue el partido que obtuvo una mayor representación para poder ostentar esa presidencia. Pero repito, hay empate entre bloques, es decir, entre PSPB y Compromís y entre Partido Popular y Vox. Ambos suman 15, ambos bloques, y la Val dels Unix, que es el partido que dirige Jorge Rodríguez, el alcalde de Ontinyent y precisamente expresidente de la Diputación Provincial de Valencia, pues tienen la llave. Si todos se votan a sí mismos, como de momento parece que así va a ser, y repito, estamos a miércoles y el pleno de investiduras el próximo viernes, pues Vicent Monpó será el nuevo presidente provincial. Si no, pues será Carlos Fernández Bielsa. Así que todas las espadas en alto. Bueno, avanzamos también hacia la constitución del Consell. Mañana pleno de investidura, donde Carlos Mazón, bueno, pues va a celebrar una sesión única parlamentaria con esa investidura que, si todo va en condiciones normales, y no tiene por qué haber ningún cambio porque el pacto y el acuerdo está todo cerrado, el próximo lunes Mazón se va a convertir en nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Por tanto, a priori, la próxima semana conoceremos también los nuevos cargos orgánicos del gobierno valenciano. Pero claro, todo esto se solapa con la campaña electoral de las elecciones generales, que todo el mundo sabe, bueno, las repercusiones que ha tenido, especialmente el famoso debate del pasado lunes. Y ayer el gobierno, que voy a empezar por ese tema con mi buen amigo Juan Carlos San Juan, presidente de la compañía hotelera de Casual Hoteles, pues ayer el gobierno no tuvo otra ocurrencia que lanzar entre 30 y 40.000 plazas de empleo público, que se dice pronto. Un gobierno en teoría saliente, salvo que los españoles se decanten por la opción de Pedro Sánchez para ser reelegido otra vez inquilino de la Moncloa para los próximos 4 años. Más de 30.000 plazas, como digo, de empleo público, con un número que supera los 3 millones de funcionarios en nuestro país. Y las deficiencias siguen siendo múltiples en determinados departamentos y estamentos, lo cual también nos lleva a pensar, si somos el país de la Unión Europea que más número tenemos de empleos públicos, ¿cómo es posible que nos fallen en muchos departamentos clave pues estas personas que nos tienen que ayudar en el ámbito de la educación, de la seguridad, como por ejemplo las policías locales, nacionales, etcétera, o también en el ámbito sanitario, por citar algunos ejemplos? Pues nada, vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de turismo, que para eso Juan Carlos es un experto en la materia, que julio va muy bien, agosto también tiene pinta de que va a funcionar estupendo, y pienso yo también que septiembre pues va a seguir por los mismos derroteros, es decir, que el año es bueno, pero claro, no olvidemos, como decimos siempre, que venimos lastrados de 2 años y pico de pandemia de COVID, que esto es mucho decir en las cuentas y balances de resultados de las compañías hoteleras y también turísticas. Bienvenidos a Intercafé. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Y es que en semana y media tendremos esa culminación de las elecciones generales también el próximo domingo, día 23 de julio. Cada vez está más cerquita. Don Juan Carlos San Juan, amigo, buenos días. Espérate, creo que no te oigo. Ahora sí. Ahora me se escucha. Ahora se te escucha alto y claro. Muy buenos días a todos, a todas y a todes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Llegando al verano con muchísima fuerza. Julio, como dices tú, parece que es un mes que va a ser bastante positivo. Agosto está siendo también muy interesante. El mes está abriendo muy bien. Septiembre, octubre, la visual que tenemos ahora mismo es que es interesante y que viene bien. Es decir, va a ser un año 2023 que va a ser un año, no sé si histórico, pero un año muy bueno, muy necesario, porque hace escasos 14 meses teníamos Omicron. Es decir, no olvidemos eso. En abril del 22 empezó a bajar la cepa de Omicron. Entonces, bueno, pues tras un año ya completo de normalidad, desde abril-mayo del 22, abril-mayo del 23, ya se necesitaba un año de tranquilidad, necesitaba un año de estabilidad, sobre todo un año de calmar las emociones, porque quieras o no quieras, en el sector turístico creo que la pandemia ha sido la industria que más fuerte la ha golpeado. Y bueno, cada día te levantabas sin saber qué iba a pasar, y el poder estar pensando a futuro sin pensar qué va a pasar mañana, pues quieras o no quieras, volver a poner las luces largas que decimos nosotros en mi empresa, poner las luces largas para mirar al futuro y no estar mirando con luces muy cortas a ver si mañana nos encierran o no nos encierran, si hay una nueva cepa o no, pues quieras o no quieras, esto nos ha ayudado mucho. Fíjate, yo con mi mujer tuve el triste honor de coger Omicron prácticamente en el último latigazo. Pues, en San Juan. En San Juan. En San Juan del año pasado. En San Juan del año pasado. Fíjate, estamos hablando de un año, es que estamos hablando de un año. Hablando de hace un año, como tú dices. Lo que pasa es que el ser humano creo que tiene la capacidad intrínseca en cada uno de nosotros de lo más malo intentar olvidarlo o bloquearlo en nuestra mente, ¿no? Y eso creo, sobre todo en cosas tan duras como la pandemia, ¿no? Yo creo que hablas con la gente de la pandemia y es como, ostras, ¿eso cuánto hace, no? Y no hace tanto. No, fíjate, si nosotros estuvimos en San Juan encerrados y luego lo que tú dices, todos los efectos a posteriori, y eso con Omicron, de hecho, la última variante, y yo tardé unas semanitas hay en empresarios recuperarme, que están empezando a amortizar el capital ahora de los préstamos ICO, porque se dieron 24 meses, algunos empresarios trataron un poquito más, y luego creo que ha habido un año más de gracia que se ha podido pedir, pero hay empresarios que están empezando a amortizar ahora los préstamos ICO. Sí, Es decir, que mucha gente que hasta ahora el dinero que cogieron han pagado solo intereses, pues tenían alguna carencia en el principal, pero están ahora empezando a amortizar capital. Aprovecho para preguntarte, ¿qué es lo que comentáis, quiero decir, a nivel dentro del empresariado turístico? De sí, lo que apuntamos siempre, el año evidentemente es bueno, por otra parte era lógico, porque hay muchísimas ganas precisamente de desencorsetarse, no solo por el tema de Omicron, sino con todo lo que ha conllevado, el efecto post-pandemia a nivel económico, también, que duda cabe, todo lo que nos ha condicionado también la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que se comenta dentro del sector? Es decir, como tú has apuntado ahora en detalle muy interesante, ¿se ve la luz, se ve un recorrido más interesante? Porque tú vienes insistiendo, por ejemplo, al igual que Nuria Montes, secretaria general de OSBEC, de que ahora tenemos una eclosión, pero que vamos a ver hasta dónde llega este auge turístico. Pues eso, es decir, bueno, hay algunas personas algunos compañeros del sector que no están de acuerdo con lo que yo opino, como no puede ser de otra manera. Y piensan que esto se ha venido para quedarse. Yo creo que el precio medio no va a mantenerse donde se está manteniendo. Las ocupaciones, yo no estoy viendo una diferencia de ocupación con respecto a prepandemia, ¿eh? Yo, en mi cadena, como son hoteles pequeños, tenemos un porcentaje de ocupación, una tasa de ocupación muy alta. Pero el precio medio sí, el precio medio ha subido muchísimo, por lo cual el Red Par ha subido muchísimo. Yo creo que esto ha venido, va a estar esta burbuja, espero equivocarme, ojalá esto dure toda la vida, pero yo no creo que pase así. Calculo que hasta después del verano del 24, otoño del 24, invierno 24-25, y ahí empezará la gente a normalizarse, porque ahora mismo la gente no está comprando coches, no está comprando viviendas, no se está comprando otras cosas. De hecho, están bajando los precios de las viviendas, las inmobiliarias se quejan de que las ventas han parado, porque la gente está gastando el dinero en vivir. Pero claro, es que un viaje de vacaciones te puedes gastar para 4 personas, pues no sé,
5, 6, 7 mil euros, dependiendo de dónde vayas y lo que Pero- hagas y pero- demás, en todo con comida. Pero, y tal, tal. Pero prácticamente una vivienda no. son 200.000 o 150.000. Hombre, Entonces fíjate. te bloquean muchísimos viajes. Entonces yo creo que el futuro es bueno, pero se va a normalizar, que es lo que yo el lunes tuve comité con mi equipo, con todo el equipo de Casual, teníamos el comité mensual, comité ejecutivo, y les decía que a mí lo que me preocupa es que no aprovechemos y no hagamos los deberes. Y para mí hacer los deberes, además de que estamos invirtiendo en los hoteles para reformarlos, porque después de la pandemia pues han pasado casi, de pandemia tal cual, 4 años y había que reformar unos cuantos hoteles, el instaurar y el afianzar acciones que nos mejoren en calidad y que cuando vengan malas no se quiten. Es decir, ahora mismo en buenas la gente realmente se suele relajar, ¿no? Y yo creo que es el momento donde más presión hay que Siempre hay meter. que hacerlo así. Pero no para ganar más dinero, que la finalidad no es ganar más dinero, que ya estamos ganando bien de dinero para poder pagar a los bancos. Yo siempre he dicho que salí con un 300% más de deuda, que gracias a Dios se está pagando sin problemas. Pero sí que afianzar las cosas que ahora en las que te puedes centrar para que se queden muy Pero- fuertemente intrínsecas en la compañía, para que cuando vengan malas, los equipos de directoras de los hoteles y el personal base estén en ventas y otras cosas, porque lo otro ya está afianzado, ¿no? Fíjate, has apuntado un detalle muy interesante. Yo me he cansado de repetirlo siempre aquí, que las reformas, renovaciones, mejoras que tú apuntas se hacen cuando las cosas están bien. Es decir, no cuando las cosas pueden venir mal dadas, precisamente porque afortunadamente, ya que voy a aplicar un símil político, cada vez vamos, digamos, con una demoscopia en todos los sentidos más cercana, más certera. Esto es como decir, ¿quién va a ganar las elecciones dentro de una semana y media? Pues las va a ganar Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de índices demoscópicos que nos marcan esto. Pues un poco lo que tú dices. Hombre, es que yo tengo compañeros que dirán, no, esto va a durar para siempre. Pues no, porque primero la economía ya de por sí es cíclica. Claro. Es decir, y luego está condicionada por múltiples detalles. Hay un caso que yo quería comentarlo anteriormente. Hay un 8%, Juan Carlos, de europeos, que lo vi ayer también, y por supuesto en España, desgraciadamente, que viven en el umbral de la pobreza, un 8%. Más detalles, tú sabes que esta misma semana hemos conocido, y estamos a miércoles, de que hay gente que utiliza las tarjetas revolving para pagar cuotas de hipotecas. Quiero decir, todo esto significa que la economía, aunque Pedro Sánchez diga que va como una moto, yo estoy más con el señor Feijóo, no va como una moto. Y luego el detalle que he comentado, que aprovecho y te pregunto también por ello, es decir, ¿cómo es posible seguir ofertando empleo público a diestro y siniestro como si en un país no hubiese un mañana y como si no se le diese pie, ni se le diese empuje, ni se le diese fuerza a la iniciativa privada para realmente poder crear empleo privado, ¿no? Que a mí yo no tengo nada en contra del empleo público, pero es que no es normal que en un país civilizado como España, dentro del marco de la Unión Europea, tengamos más de 3 millones de empleados públicos. Este gesto es lo que no es posible. Y luego encima vamos a un ambulatorio y no tenemos médicos. Aznar nos metió en una guerra. El mayor problema que tuvo el señor Aznar fue que luego no se le religió. Pero sigue con chofer privado, con secretaria, con despacho, va dando charlas por ahí y va ganando dinero. Como el resto de los expresidentes. Sí, bueno, pero Bueno, pongo este caso... Mentira, Rajoy no. Rajoy no, porque Rajoy renunció. renunció. Pero bueno, pongo este caso como podía poner cualquier otro, ¿vale? Es decir, al final, cuando tú no tienes una repercusión en lo que pasa. Yo el otro día hablaba con amigos sobre los 20.000 euros que Yolanda Díaz quiere regalar. Al final, si a una persona le das algo gratis, no le da valor. Y a lo que tú no le das valor, no le das importancia. Y a lo que no le das importancia, te la pela. ¿Por qué el sanchista Pedro Sánchez es capaz de decir voy a sacar 20.000? Porque necesita más votos. Y como necesita más votos, sacar 20.000 plazas supone que posiblemente se presenten 300.000 personas para esas 20.000 plazas. Eso es. No van a votar 20.000, van a votar 300.000, 400.000 o 500.000 compatriotas que quieran intentar optar a esas 20.000 plazas o 30.000, lo que haya dicho. En España hay funcionarios por encima de nuestras posibilidades. Ha salido por todos los lados. Hay políticos por encima de nuestras posibilidades. Es decir, ¿por qué hay familias que lo están pasando mal? Pues porque han subido los impuestos. No, han subido los impuestos. Mírese usted lo que cobraba y lo que no cobraba. Han subido las hipotecas. Han subido, cualquier préstamo que vayas a pedir, ha subido. Entonces, si todo sube y no somos capaces de entender, porque aquí, al final, de ese 8%, a mí me encantaría discernir quiénes no pueden acceder a un trabajo.
Personas viudas, personas con discapacidades, enfermos de ELA. Yo estoy muy sensibilizado ahora con el tema de la ley ELA. No porque tenga a nadie cercano, sino porque me parece vergonzoso que un compatriota nuestro esté postrado en una cama, que tenga que pagar a gente durante 24 horas para que le cuiden, y el sanchista este que dijo ha tumbado él y Podemos y Más Madrid 47 veces el sacar la ley que está ya preparada en BOE para que sea una ley efectiva, y la tumba 47 veces. Entonces que venga a darnos lecciones este señor ayer, antes de ayer, que me parece increíble. Entonces, al final me gustaría saber ese 8% qué personas sí que es verdad que no pueden trabajar y que tenemos que ayudarles, y que esas personas, por el motivo que sea, por 100.000 circunstancias, hay que apoyarles. Sí. Y que otras personas, estando ahí, lo que no quieren es trabajar. Eso es. Y quieren vivir a costa de la paguita. Y a esas personas hay que incentivarles a que trabajen. Pero si tú les dices, y si no penalizarles. jóvenes, no os preocupéis que os doy 20.000 euros. Yo lo hablaba el otro día con mis sobrinos ayer. Y me dicen, hostia, no, pero que no lo van a dar. Que no flipéis, que es que eso es una mentira como en casa. Es decir, y al final volvemos siempre a José Luis a lo mismo, que les dicen mentiras al pueblo y el pueblo nos lo creemos, tío. Entonces, que Sánchez estuviera diciendo ayer en televisión, y que haya gente que lo defiende, que él no votó a favor de congelar las pensiones, cuando en 2010 fue el señor Rodríguez Zapatero El que lo hizo. el que lo dijo, y el Sánchez el que votó, que Sánchez diga que él no tenía ninguna responsabilidad en quebrar las cajas, cuando en Caja Madrid él estaba en el Consejo Administrativo, el Consejo Consultivo, perdón. Es como decir, o sea, tío, tú no... Coño, llámame gilipollas. Es Que decir, nos toma dime, por oye, tontos. que sois gilipollas, yo os veo en la boca, porque estás diciendo que la ley sobre el sí es una ley súper positiva, cuando ha puesto a violadores en la calle, más de 117 violadores en la calle, y que luego todo el mundo se rasga estas vestiduras cuando habla de que Vox lo que quiere es que el que viole no entre en la cárcel y no salga. Entonces, al final te quedas para y dices, que le esté diciendo otra, usted gobierna con Vox, oiga, que usted gobierna con Bildu. Yo no gobierno con Bildu. Y Bildu, el otro día, el asesino Otegi, salió diciendo, pero ¿cómo puedes decir que no si tenemos un pacto firmado? Que se mueve por las pero redes ese perdona, pacto. y lo peor de todo es que tenía razón. Claro. Es decir, el otro día dijo Borja Semper, el portavoz de campaña del Partido Popular, dijo, a mí me gustaría no tener que decir esto. O sea, una entrevista que hizo con los compañeros de La Sexta. Pero la realidad es que Otegi tiene razón. Claro, y claro, el que claro. está mintiendo es Sánchez. Y nos puede dar mucha rabia, pero es así. Pero entonces, al final, cuando una persona tiene esa necesidad de gobernar porque le da igual, y vuelvo a lo del señor Aznar, le da exactamente igual lo que pase, porque al día siguiente que se vaya de Moncloa tendrá tanto patrimonio ya acumulado. El otro día salía que Lucía Beamut, la concejal de actividades de Valencia, llegó al cargo con 2.000 euros de patrimonio, y 5 años después sale con casi 90.000 euros. Los que han venido a decir que no vienen a ganar dinero se están forrando. Están haciéndose el culo gordo, y los demás nos estamos callando. El que menos patrimonio ha sacado ha sido Grechi. Curioso. Porque yo pensaba que esos 4 millones que habían volado no habían volado tanto habían volado. Pero bueno, pero al final... Pero también tiene las cuentas más sanas. Sí, todos. Pero a mí me parece muy bien que tú vayas a un trabajo, pero lo que no entiendo yo es que nos estén mintiendo, y que al final un político diga una barbaridad, deje el país como lo deja, y al día siguiente no pase nada con ese señor, porque no se juega en su patrimonio. Cuando usted vaya a la política, tenía, yo lo he dicho muchas veces, a un notario, oiga, yo voy a hacer estas 50 circunstancias. En el caso que yo no puedo hacerlas, porque hay 1000 motivos, los lobbies, Europa, Estados Unidos, la Reserva Federal, hay 1000 motivos que no me dejen, oiga, yo me voy como político. Pero es que además, mire, yo tengo este patrimonio, y yo lo pongo aquí encima de la mesa, porque yo creo en mí, y yo, eso sí, oiga, yo voy a jugármela, yo voy a arriesgarme, yo siempre he dicho lo mismo, el riesgo es dinero. Es decir, cuando tú vas a un banco y te piden más caro a ti que a mí, ¿por qué? Es porque en ti ven más riesgo que en mí. Entonces, lo que estás pagando cuando te dejan dinero no es el dinero en sí, es el riesgo que considera el banco que tienes que puede para tener. devolverlo. Bueno, vamos con muchas cosas, amigo, que has hecho una reflexión, por cierto, magnífica, y no puedo estar más de acuerdo contigo respecto a ese tema de ese 8% que tú también estabas señalando, de personas que están, pues lamentablemente, en el umbral de la pobreza. Quería preguntarte, Juan Carlos, en primer lugar, centrándonos en el tema, como estás muy bien señalando, del personal, y yo no puedo coincidir más contigo respecto de, en este país, el que quiera trabajar, y como tú dices, por supuesto que ayudar a todo el mundo que quiera realmente salir adelante por la situación X,
pero evidentemente penalizar a aquellos que saben que quiere decir, yo vivo de la paguita. No, yo no vivo de la paguita. Usted si quiere vivir de la paguita, pues se lo paga usted. No tenemos por qué pagar los tontos que estamos... Tontos, entiéndeme, claro que hay que pagar impuestos, pero que se nos pone cara de idiotas porque estamos pagando los impuestos para que el otro sin encima presuma de la paguita. Bueno, dicho esto, ¿cómo estáis en el sector turístico, por ejemplo, a nivel de personal? Que es uno de los caballos de batalla. Es que ese es el caballo de batalla. Es decir, hay muchísima gente... Vuelvo a decir lo mismo que he dicho cientos de veces, haciendo referencia al gran al maestro Sabina. Cuando tú, en tu sector, el salario que tienes no es elevado, no es muy atractivo. Nosotros en caso de hoteles he dicho muchas cosas que hacemos, pero bueno, ahora hemos puesto Payflex, estamos ayudándoles mucho a nuestros compañeros para que tengan mayor capacidad económica. Pero cuando en el sector, en la industria, ¿no? Porque lo haga un empresario, o lo hagamos 20 empresarios o 1000 empresarios, si la industria no lo hace, no es atractiva, es más difícil. Entonces, entre la diferencia entre estar en el paro y trabajar es mínima, que si trabajo 3 días en B, lo tengo cubierto, ¿para qué quiero que me contraten? Claro. Es que no es sencillo. Entonces cuando dicen, se han creado no sé cuántos millones de empleos, es que eso es falso. Porque se han creado muchísimos empleos que son fijos discontinuos. Que es verdad que ahora en temporada alta ese trabajo va a estar. Pero cuando venga la temporada baja toda esa gente va a ir al paro. Y lo triste, si gana el PSOE se lo comerán ellos. Si gana el PP se lo va a comer. Pero se lo van a comer porque en noviembre al paro va a subir todos los fijos discontinuos. Por eso, si no lo cuentan... Porque ahora ya no sabemos un fijo discontinuo ¿qué es? ¿Es un señor activo o no activo? Perdona, por eso en el famoso debate del pasado lunes, cuando Feijóo por encima de la mesa los números de contratación y de creación de empleo, dijo, no son ciertos, por el motivo que tú estás apuntando, y Sánchez decía, soy el presidente que más puestos de trabajo he creado. No es cierto. Porque como tú muy bien apuntas, recordemos el caso de la pandemia, cuando computaban o no se incluían todos los que estaban en ERTE, que eran una barbaridad. Es que lo que hace este señor es matar moscas a cañonazos. Camuflar. Mentir. Camuflar datos. Mentir. Él cambia de opinión, pero para mí es un puñetero mentiroso, porque tú lo que no puedes hacer es decir, un contrato laboral, un temporal, no puede ser más de 90 días. Si yo tengo una temporada de 6 meses... Yo tengo que tenerlo fijo discontinuo. Claro, y es que han hecho este y la otra y yo la mitad. Han dicho, mira, los fijos discontinuos no cuentan como parados, porque tienen un contrato fijo, que durante un periodo de tiempo no trabajan. Pero oiga, es que eso antes era un contrato temporal que estaba 6 meses y 6 meses no contaba como paro y 6 meses sí. Claro. Entonces al menos un 0,5 le afectaba a usted en el paro anual. Ahora no pasa eso. ¿En qué se fija Bruselas? Bruselas ya les ha dicho que los fijos discontinuos tienen que ponerlos. Claro, pero ¿por qué? ¿En qué se fija? ¿En qué indicador? Lo digo por lo que decía Sánchez y para que luego la gente diga que es que si Feijóo dice una cosa o Sánchez dice otra. Y no estoy hablando de partidismo, estamos hablando de cifras y de números. En la EPA, encuesta de población activa, es decir, en todas aquellas personas que están en edad y en disposición de poder trabajar, que no son los que están apuntados en el INE, que son dos cosas distintas. Muy diferentes. Claro, por eso llega a Bruselas y dice, no señor Sánchez, estos datos de paro que usted me está diciendo no son así. Claro, esta es la explicación pero al final, de la falla. Pero toda esta información, José Luis, es lo que hemos hablado siempre. Como no hay una cultura, no hay una educación, no hay una formación de los conciudadanos, al final cuando sale este señor en televisión, este o el que sea, sé que al final da lo mismo. Si lo que hay que ser es crítico con todos. Yo hablo con compañeros pero compañeros de nuestra edad, de 26, 27 años como nosotros. Es decir, que están convencidos que el PSOE lo está haciendo bien. Que yo no digo ni sí ni no. Yo te digo, pon datos. Ayer salió un catedrático diciendo, ¿no? Y dio en Twitter, le digo, ¿puedes poner datos? Están en internet. Digo, ser, tío, tú no puedes venir a Twitter, soltar esta barbaridad y no dar datos y decir, están en internet. Y quedarte tan ancho, tío. No, tú quieres decir algo, da datos. Y si no, cállate la boca. Es decir, hay gente, yo no voy a votar a PP porque va a pactar con Vox y van a derogar la ley de igualdad. Y te vas por ahí y dices, bueno, y votas al PSOE que ha pactado con Podemos y nos ha hecho una ley que es que están los violadores en la calle. Es decir, ahora las mujeres, hoy en día, les guste o no les guste, esto es así, las mujeres son 117 violadores en la calle menos seguras que antes de esta ley. Esto es una realidad. Esta es una santa realidad. Y que hay 1.155 o más violadores o agresores sexuales que han adelantado su salida a la calle. O asesinos. Es decir, que es una barbaridad esta ley y que se está pasando de soslayo y que me parece que nadie... que no tenga una carga política, es decir, que Irene Montero desaparezca gracias a Dios y como el que nunca perderá la silla. ¿Cómo se llama este?
Echenique. Este la chilla nunca la pierde. Es decir, que estos dos vayan a estar dando guerra, como sigue dando Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias, después de las barbaridades que han hecho en este país. Y se quedan tranquilos. Y no pasa nada. Y respecto al tema de Bildu, no lo olvidemos, lo dije ayer y lo vuelvo a recalcar y lo recordaré todos los días. La diferencia entre la gente de Bildu y el resto de partidos políticos es que hay asesinos que no se han dignado ni tan siquiera a pedir perdón a sus víctimas por la barbarie etarra. Y el pasado lunes se cumplieron 26 años del triste secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco, que no fue un asesinato, fue una ejecución como muchos otros. Juan Carlos, que no quiero Y desviarme. ayer llenaba la boca a Sánchez diciendo que le tenía que dar pena la muerte de la mujer. Pues claro que le daba pena al señor Fijo la muerte de la mujer, pero usted no ha dicho nada de que los asesinos que mataron a Miguel Ángel Blanco son sus colegas. Sale Jordi Évole diciéndose que, y le sacaron una foto a Jordi Évole, también este campeón, abrazado ahí, cogido con los de Bildu. Pero tío, pero es que se nos ha ido la olla. Yo creo que a nuestro país se nos ha ido la cabeza. Pero luego nos rasgamos las vestiduras cuando sale el nombre de Chapote, por cierto, asesino de Miguel Ángel Blanco, Miguel Ángel Ordóñez, entre otros. Gregorio Ordóñez, perdón. Lo que te comentaba, el personal, ¿cómo estáis? Camareras de piso. Es complicado. Mira, yo este fin de semana estoy en Denia y me he enterado que hay 2 restaurantes de Marina que no han abierto porque no encuentran personal. Es complicado. ¿En Denia? En Denia, sí. Es complicado. Es una situación muy difícil por lo que estábamos hablando, José Luis. Sí, yo gano 1.000 euros estando en el paro y luego tengo una paguita de 600 y es que hay muchísima gente que hablas con ellos y te dicen, no me des de alta, que tengo una paga. No, es que yo te tengo que dar de alta. Es decir, es que al final quieren eludir el mercado negro, el mercado bajo mano, ¿no? Pero lo fomentan. Entonces, tú no pagas a una persona que no tenga capacidades. Tú no pagas a una persona en un momento muy puntual. Tú una paga, una ayuda, no se la puedes dar sin edie. Tú a los chavales que vienen aquí con menores no acompañados, tú no puedes darles un dinero y que vivan. Porque están acostumbrados a vivir en su país con 200 euros, les das 400, además se ríen en tu cara. Tú has de ayudarles, has de formarles, has de prepararlos. Pero sobre todo has de exigirles. Tú no puedes dar 20.000 euros a un joven, así como así, y si sale mal la peluquería, había una chica en la televisión y me dice, ay, yo quiero entrar a la peluquería, la monto. Bueno, y si sale mal, tampoco pierdo nada. Y es que, es verdad, no pierde nada, lo perdemos los españoles. Claro. Y sale Yolanda Díaz y dice, ¿de dónde vas a costar este dinero? Claro, y la mujer contestó, ahí creo que fue la primera vez que veo que son esta, dice, de los impuestos. Coño, normal, como todo se paga de nuestros impuestos. Tú sabes lo que dijo Nadia Calviño, ¿no? Cuando se le ocurrió esta idea, por decirlo de alguna forma, se le encendió la bombilla a Yolanda Díaz, la ministra de Economía dijo, ¿y de dónde piensas sacar el dinero? Porque esta es otra, hay que sacarlo de los impuestos. Dijo que iba a hacer otro impuesto a las altas fortunas, que luego dicen, es que la gente se va de España. Oiga, si es que el otro día me enteré, bueno, me dijiste tú, creo que Juan Roch tiene un 54% de impuestos de IRPF. Es decir, trabaja 6 meses y días para todos sus conciudadanos. Y aún así la gente se queja, tío. Y los autónomos pagamos un 42% de cotización. Sí, ahí estoy yo. 42%. Un 42%. Quiero decirte que yo trabajo para que ese 8%, que dice que es vulnerable, habría que saber qué porcentaje, pero bueno, vamos a decir que es un 8%, estén bien, yo dono el 42% de mi tiempo, porque al final tú no estás trabajando, tú lo que estás es vendiendo tu tiempo y tu conocimiento. Que esto lo dijo el presidente de Uruguay, ¿fue? Pepe Mújica. Sí. Dijo, tú todo lo compras con tiempo. No, tú nunca has tenido dinero. Tú cuando te has formado con tu tiempo y has estudiado con tu tiempo y has trabajado con tu tiempo, lo que estás es comprando cosas con tu tiempo. No creas que lo compras con el dinero. El dinero te lo dan por tu tiempo. Entonces, si tú al final estás vendiendo tu tiempo, estás vendiendo lo más preciado que tenemos, que es el tiempo, porque no vamos a morir. De esta no salimos vivos. Y tengamos claro que tenemos muchos días para vivir. Pero, no, tienes un día que te vas a morir, el resto de días decir tú lo que quieres hacer. Sí, señor, pero fíjate, sobre el detalle que estás comentando, el ejemplo que has puesto ahora, por ejemplo, en Denia, que es una de las cunas gastronómicas, por supuesto, de la Comunidad Valenciana y a nivel incluso internacional. Es decir, el hecho de que 2 restaurantes en plena temporada no puedan abrir es significativo. Yo me imagino la situación que estarán viviendo muchos compañeros tuyos. El otro día me llevé la gran sorpresa, por ejemplo, en Benicàssim, un hotel maravilloso en primera línea, bueno, en segunda línea, tal, cerrado. Pues puede haber un motivo económico o puede haber un motivo, como tú dices, de personal. Si son de temporada,
Es decir, yo decidí no cerrar el hotel de Benidorm y ningún hotel en mi cadena para fidelizar al equipo. Para no perder el equipo. Porque es Claro. muy complicado encontrar a personal solo para temporada. No solo porque no haya personal, sino tú llamas a Benidorm y búscale una vivienda. Hay hoteles que están cediendo. Yo mismo. Nosotros tenemos un compañero de mantenimiento que vive en uno de los hoteles porque es un chico que tiene muchísima valía, pero no encuentra vivienda donde irse a vivir. Es que ahora mismo Pedro Sánchez dijo, estamos haciendo, y le dijo, fijo, ¿qué? Porque no han hecho, si lleva cinco años llevan ustedes gobernando y no han hecho vivienda pública. ¿Tú sabes cómo funciona el modelo alemán de empleo? Yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. No, yo no lo sé tampoco. No lo sabes, pues te lo voy a contar y en directo además. La Alemania, la empresa más importante de Alemania es la Oficina de Contratación de Empleo. Repito, Alemania, que tiene, como todo el mundo sabe, entre otras muchas grandes bazas industriales, algunas de las empresas y de las compañías automovilísticas más importantes del mundo. BMW, Mercedes, Grupo Volkswagen, Audi, etcétera. Bien, pues el sistema de contratación alemán es el siguiente. Ellos te supervisan, te tutelan, no te dejan colgado. Es decir, te ayudan con tus pagos básicos y, claro, se trabaja en un modelo de orientación laboral respecto a lo que tú quieres hacer. Entonces, ellos cogen y te canalizan y te orientan así. Muy bien. Si tú le rechazas 2 veces las ofertas de empleo, que, repito, trabajan para canalizar, o sea, no es, perdóname la expresión, el despiporre de España, que un señor que es licenciado en no sé qué puede acabar en el ámbito agroalimentario, por decir algo. Si tú rechazas 2 veces las ofertas de empleo, te quedas sin subsidio, como por lo que tú dices. Porque el Estado alemán, no los gobiernos de turno, no, el Estado alemán se preocupa de que a ti no te falte nada, que tengas tu manutención, pero hablo de mantenerte con gastos de alquiler, luz, etcétera. Pero claro, no me falles con el sistema. Tú dices, pues yo no quiero trabajar, pues muy bien, pues te quedas sin ayuda. Así de claro son Me parece perfecto. los alemanes. Otra cuestión importante, la señora Yolanda Díaz, bueno, lanzó su mar el otro día, que parece que han descubierto también América después de 500 años. Se les ocurrió decir aquello de, vamos a suprimir, que sabes que tú y yo lo hemos debatido aquí en alguna ocasión, vamos a suprimir los vuelos cortos siempre y cuando haya una sustitución con el tren fundamentalmente, y se entiende que de alta velocidad. Sabes que, por ejemplo, las compañías aéreas han defendido, y con razón también muchas veces, que, hombre, que esto depende, porque si estamos hablando de vuelos que cubren un trayecto no muy largo, un trayecto corto en aviación puede ser Madrid o Barcelona, por ejemplo, pero que luego tienen enlaces con otros vuelos ya intercontinentales, etcétera, que claro, que no lo pueden suprimir. Porque tú sabes que este debate está en el sector turístico. Bueno, una vez Sumar lanzó una propuesta que no es de las peores. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque es verdad que va avanzando la red de alta velocidad, por ejemplo, de España, pero todavía estamos muy lejos de poder ser sustitutos del avión, aunque, por ejemplo, un Madrid-Valencia, bueno, pues cada vez la gente más opta, por ejemplo, por un AVE, aunque ahora vamos a Chamartín, ya no vamos a Atocha, que este es otro debate. Te dirías a Adolfo Suárez. Hay dos temas que quiero contestarte. Uno, tú has hablado del sistema de empleo alemán. En España tenemos oficinas de desempleo. Fíjate qué importante es la diferencia. Sí, sí. Empleo, desempleo. A mí me pagan para que encuentre trabajo, empleo. A mí me pagan porque estoy paro y es mi derecho, desempleo. Es decir, yo tengo un derecho de que a mí me pagan estando en mi casa tocándome las narices. Eso es lo que en España hemos interiorizado. A mí, trabajo hoy por hoy conmigo, pero en su día le hice una oferta a un compañero, porque familiar de un amigo, y me dijo, es que cobro más en el paro, o cobro lo mismo en el paro, o cobro un poquito menos en el paro, no recuerdo, ¿no? Porque sí, cobraba más porque él estaba cobrando el paro 100% y él ofrecía 4 horas de trabajo. Le diría, bueno, pero aquí será un siguiente paso, en el paro si tienes 4 horas puedes bajarte, tal. No quiso, ¿vale? Hoy por hoy ya se le acabó el paro y no entendió de qué iba esto. Entonces, al final, tú lo que tienes que entender, a mí, como empresario, ni una sola vez, es más, repito, ni una sola vez en 10 años me ha contestado el INEM a peticiones de trabajadores. Ni una sola vez. Es decir, yo he pedido trabajadores al INEM. ¿A ti que tienes cuántos trabajadores? Ahora mismo estamos en torno a casi 500 trabajadores. O sea, tú estás ya a punto de pasar, por cierto, el umbral de PYME. Sí. Es decir, a gran empresa, porque es justo en 500. Sí. Con ese volumen de contratación, y el INEM a mí no me ha contestado a nuestras peticiones. Nunca. Como empresario. Cuando yo trabajaba en Olimpia, en otro grupo hotelero, sí que me contestaron. Jamás me preguntaron, jamás hicieron seguimiento de si cuando estaba en Olimpia creo que estaba gobernando el Rajoy. No, da igual.
Me da igual, porque es que no era cuestión de un partido político, sea PP o PSOE, no era de eso. Es que el INEM no está creado o no está enfocado en crear puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, quería matizarlo. En cuanto a los vuelos, yo fíjate que me jode, pero estoy de acuerdo con Susana, con Yolanda, con Sumar. Sí, yo creo... Estoy de acuerdo... Y estoy de acuerdo en ciertas cosas. Yo estoy de acuerdo que los vuelos más cortos tenemos que ser los menos contaminantes. El sector turístico está dividido. Sí, yo, por ejemplo, tú te vas de Madrid y te vas a Barcelona, vamos que eres un turista que estás en el centro de Madrid, coges un taxi, 20 minutos, media hora, si no hay mucho tráfico. Llevas a Adolfo Suárez, has de estar una hora antes para pasar seguridad y demás. Ya llevamos hora y media. De ahí cojo un avión que tarda una hora a Barcelona. Ya llevamos 2 horas y media. Llego al Prat y cojo un taxi que me lleva a al centro de tal. Entre taxis, pitos y flautas, te has gastado. Y el avión, los taxis en Madrid son 30 euros y el aeropuerto, y Barcelona creo que son 27 euros, quiero recordar. 30 euros Madrid seguro porque los pagué el otro día. Tú ahí te has gastado 60, 70 euros más para hacer un trayecto de unas 3 horas. Sí. De hecho, si tienes el tren que te lleva de Madrid, si es de alta velocidad y es de calidad, te lleva de Madrid a Barcelona en 3 horas. Yo no lo veo mal. Otra cosa es, yo mañana me tengo que ir a Mallorca, un Valencia-Mallorca, pues no voy a irme nadando, ¿sabes? O no irme en ferry que tarda 5 horas. Yo eso no lo veo. Pero un Valencia-Madrid, un Madrid-Barcelona, un Barcelona-Valencia, un Barcelona-Sevilla, pues no, pues oye, deme la elección. O un Valencia-Sevilla, por ejemplo, tengo un compañero... O un Valencia-Málaga, por ejemplo. Pues entonces ahí sí que tienes que tener, porque ya son 5 o 6 horas de tren, igual te interesa intercambiar, no perder esas 2 horas, ¿no? O porque tienes una reunión al lado del aeropuerto. Si tienes un enlace internacional, yo eso lo entiendo. Pero para vuelos cortos, donde se está contaminando, pero al final digo lo mismo. Oiga, usted nos pide esto, yo lo veo bien. Pero oiga, ¿no? ¿El Falcon? Que la hostia que le dio. Me dijo, ustedes siempre... Dijo Sánchez, ustedes siempre se hagan a pasar el Falcon. El Falcon dijo, siempre lo saca a pasar usted. Entonces, usted no... Además, cuando le preguntó por las horas de Falcon, en vez de contestar, dijo que es que los Falcon los compró Aznar. Digo, ¿pero qué tendrá que ver que los comprara Aznar? Porque igual no se necesitaban, pero es que tú lo estás utilizando con pi. Contesta de alguna manera. Pero al final, es decir, a mí se me dice, oiga, queremos hacer una eficiencia, y yo estoy de acuerdo con ellos. Pero lo que no puedes hacer es decir, mira, José Luis, no comas pan porque te sienta mal, y yo estar comiéndome un bocadillo... Y me quedo tan a gusto. Claro, y encima en tu puñetera cara, pues te digo, tú no comas pan, que eso es malo. No, y sobre el tema, por ejemplo, del Falcon, vamos a ver, nadie, por ejemplo, cuestionó que el presidente del gobierno, precisamente al día siguiente del debate, se fuese a Lituania a la cumbre de la OTAN, ¿verdad? En absoluto. No, porque su papel, o sea, el Falcon está para eso. Lo que le reprochó Feijóo, evidentemente, como a cualquier otro tipo de presidente, es utilizar un avión público para un tema privado. Y volviendo al tema que estábamos apuntando, es decir... Eso es malversación, ¿no? Claro, más o menos, sí, así se podría considerar. Entonces, dicho esto, volviendo al tema del debate, que repito, la propuesta de Sumar es algo que ya lleva mucho tiempo en el sector turístico, no es que esté mal, que además del tema de la contaminación medioambiental, Juan Carlos, está el otro punto también muy importante, que tiene que ver con el ámbito de descongestionar ya de per se los aeropuertos. Bueno, recordemos que en mayo el Altet en Alicante y el aeropuerto de Manises en Valencia han mejorado sus registros históricos. Claro, si tú tienes ya mucha recepción de vuelos internacionales, por cierto, increíble, ¿eh?, cómo sigue funcionando el público norteamericano, a pesar de no tener vuelo directo, eso demuestra que mucha gente no va a Barcelona, por ejemplo, que viene a parar aquí. Es decir, si ya tenemos esa recepción de tráfico internacional, intentemos descargar un poco el nacional, sí, pero repito, con matices. Es que aquí pues, la señora Díaz ha soltado esto, que probablemente recoja el guante el futuro gobierno, parece ser del Partido Popular, pero que hable también, es lo de siempre, que hable también con el sector, ¿no? Es decir, no cojo, suprimo, elimino... Ese es el problema que tiene la extrema izquierda. Es decir, que como estaban diciendo ahora, que querían poder limitar que era verdad y que era mentira, que decían los periodistas. ¿Y quién dice que es verdad y que es mentira? ¿O que es realidad y que es falso? Es decir, es que esto es muy importante. Entonces, al final esta gente, cuando no se sienta a negociar, es porque saben que lo que están haciendo es populismo. Cuando saben que si se sientan a negociar... Ojo, insisto, yo estaría de acuerdo con una acción de este estilo, con matices, pero estaría bastante a favor. Pero cuando se meten a negociar y lo que están haciendo es populismo, saben que los empresarios les van a tumbar. Por ejemplo, lo que hizo Pepín Blanco con el tema de los contratistas aéreos. Todo el mundo piensa que la huelga que se hizo hace unos años, los contratistas aéreos, fue una huelga de los contratistas aéreos, y salió todo un programa en televisión donde fue el gobierno el que paralizó a las 2 de la tarde el espacio aéreo porque quería vender un porcentaje de AENA
el pasivo laboral que tenían el AENA era muy alto por los contratistas aéreos, no se querían bajar el sueldo, y lo que hicieron los contratistas aéreos ese puente de diciembre fue no trabajar, pero no trabajar porque estaban de baja, no, señores, no, porque en enero se había firmado que un contratista aéreo ya trabajaba 1.237 horas, creo que dijeron, y pasaba a trabajar 1.600 horas, y que no se podía, y que estaba prohibido por esa nueva ley Real Decreto, pagar horas extras. Y los contratistas aéreos dijeron en febrero, señores, que en noviembre se acaban las horas. Sí, sí. Entonces, cuando fueron los militares, fueron por los contratistas aéreos y dijeron, oiga, que ustedes han dicho que trabajamos 1.600 horas, que ustedes han dicho que no pueden hacer horas extras, y en diciembre no podemos trabajar. No podemos trabajar porque estemos enfermos. Y lo que les obligaron, los que firmaron algunos de ellos, es que se sentían presionados, no presentaron bajas médicas. Es falso, han ganado todos los juicios. ¿Y a quiénes culparon en aquel momento desde el gobierno? A los controladores. A los contratistas aéreos los mataron. Pero ojo, que es muy importante, que ellos lo que firmaron no fue bajas médicas. Acuérdate de la que se montó. Fueron, pero es que lo mejor de todo es que las cartas, porque los contratistas tuvieron la inteligencia de poner la hora a la que firmaban un documento que les trajeron los de Recursos Humanos diciendo que no se sentían en posición por la presión que tenían. Pero el gobierno a Eurocontrol, que es la empresa de control aéreo de toda Europa, le había cerrado el espacio aéreo español a las 2 de la tarde. Es que es muy heavy. Entonces, al final, cuando nos engañan y nos tiran mierda, tienen que hacerlo de otra manera. Y aquí, y Pepín Blanco decía, yo lo hice bien, pero sin vergüenza. Que lo ha dicho un juez del Supremo. El Supremo ha dicho que usted engañó al país. Porque en aquel y a momento, ese señor no va a la cárcel. Y en aquel momento nos engañaron a todos. Tal cual. Yo vi vídeos de gente insultando a los contratistas aéreos cuando quería que insultar al gobierno. Entonces, al final, ¿por qué Yolanda Díaz no se sienta con las compañías? Porque sabe que lo que está haciendo es populismo, está mintiendo, está haciéndolo mal, y si se sienta se va a ver el color. Pues así es. Oye, rápidamente, ¿tienes prevista alguna apertura? Que tú siempre estás por ahí. Bueno, sabéis que tenemos a punto de cerrar una cosa en Nápoles, que lo he dicho varias veces. Y en Italia ya tienes un operativo. En Italia tenemos uno en Florencia, estamos en Nápoles, y ahora encima de la mesa hay varias cosas, pero es que ahora mismo es muy complicado crecer, porque como los precios están altos. ¿Y el de Valencia? Porque yo veo un cartel ahí estupendo. Hay un litigio con la propiedad, hemos intentado llegar a acuerdo por izquierda, por derecha, por arriba y por abajo, hemos intentado que las propietarias se entiendan, pero odian al hombre, son unas mujeres que se han creado a sí mismas y tienen un odio al hombre aférrimo y no pueden negociar con un hombre, no pueden, además se nota. Y nada, no consigo llegar a un acuerdo con ellas, lo he intentado por activa y por pasiva, les he hecho 1000 ofertas, me denunciaron 3 juicios, les gané los 3 juicios y ahora queda mi juicio, el que yo les puse, que tiene buena pinta para mí, y yo creo que ese hotel no lo abriré. No lo abriré porque ni ellas quieren que yo esté ni yo quiero estar. Entonces al final lo mejor era rescindir el contrato. Lo que pasa es que estas mujeres no entienden. Pues es una pena porque además es un inmueble. Ya, tío, pero yo al final a ese hotel le he cogido manía. Eso es que íbamos a hacer con Ágata Ruiz de la Prada. Yo con Ágata estaba ilusionadísima, yo también, pero al final no. Bueno, no creo que salga. Pues muchas gracias por venir y por contarnos cositas. Antes de irnos de vacaciones, ven otra vez. No creo. ¿Te vas ya? Este domingo me voy de vacaciones, pues 2 semanas. Así que felices vacaciones a todos y en septiembre nos vemos. Bueno, pues no tendrás cosas que contar, Mare Megua. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos vamos al boletín informativo de las 10 y continuamos. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Se confirma la inflación cerró junio por debajo del 2%. Lo hizo en el 1,9%, casi un punto y medio menos que en mayo. Es la primera vez desde el inicio de la guerra que el IPC se sitúa por debajo del 2%. Esta evolución se explica por la bajada de los carburantes y los costes asociados a la vivienda, así como en una subida más moderada del precio de los alimentos, que ralentizaron su subida al 10,3%, más de un punto y medio porcentual al menos que en el mes anterior. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Con el retroceso de junio, la inflación encadena 2 meses consecutivos de caídas después de que en mayo se moderara 9 décimas hasta el 3,2%. Estadística atribuye la moderación de la inflación en junio a la menor subida del precio de los carburantes y el abaratamiento de alimentos como frutas, pan, cereales, carne.
legumbres u hortalizas. La leche, el queso y los huevos, por su parte, mantuvieron estables los precios frente a la subida del pasado año, mientras que los precios del aceite subieron frente a la bajada experimentada en junio de 2022. El dato que sigue preocupando, la inflación subyacente, que bajó 2 décimas hasta el 5,9%, 5,9, situándose 4 puntos por encima del IPC general y en su menor nivel desde junio de 2022. Datos de inflación a los que miran unos mercados pendientes este miércoles del dato de IPC que se conocerá en Estados Unidos. Jesús Echeguren es gestor de inversiones en Santander Private Banking. Tenemos que esperar al mediodía para conocer el dato de inflación de Estados Unidos. Se espera que la general salga en el 3,1% frente al 4% del mes anterior y que la subyacente sea del 5% frente al 5,3% del mes anterior. Subyacente le cuesta más, que hay unas altas tasas todavía de ahorro porque hay un mercado laboral que es muy fuerte. Este mes pues el mercado ahora mismo sí está descontando una subida de tipos de interés este mes a finales en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pues bien, pendientes de la publicación de ese dato de inflación en Estados Unidos, las plazas europeas operan en positivo. El IBEX 35 recupera hasta ahora un 0,42%, se coloca en los 9.369 puntos. París arriba un 0,63%, el DAX Xetra alemana sube un 0,55%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50 avanza un 0,73% a 4.317 puntos. Dentro del IBEX 35, subida para las acciones de Naturgy, se revalorizan un 2,72% hasta los 26,46 euros después de que su Consejo de Administración haya decidido revisar al alza el suelo del dividendo anual para los años 2023-2025 a 1,40 euros por acción. El equipo directivo de Naturgy ha decidido además actualizar el estado de situación del proyecto Géminis para escindir la compañía en dos. Y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que su intención es conseguir que los 27 lleguen cuanto antes a un acuerdo sobre la reforma del diseño del mercado eléctrico, a poder ser, ha dicho, antes de verano o a partir de septiembre. Estamos trabajando en la hipótesis de alcanzar acuerdos lo antes posible. Ayer yo trasladé a los ministros un mensaje político que me parece muy importante. España cree que no debemos minorizar a ningún Estado miembro, pero eso significa que todos los Estados miembros, que todos los gobiernos han de entender que deben ceder posiciones para facilitar un acuerdo que sea aceptable por los demás. Declaraciones de Rivera previas a la tercera y última jornada de la reunión informal de ministros de Energía y Medio Ambiente de la Unión Europea, que se celebra en Valladolid. Otras noticias. En Lituania, segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN con la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que nada más llegar a la reunión ha destacado 3 prioridades: la ayuda militar de los aliados, la invitación para entrar en la OTAN y garantías de seguridad para su país mientras la adhesión a la Alianza Atlántica no sea efectiva. I want to discuss with our partners all these things. And the sword will... Garantías de seguridad, dice Zelensky, para su país. El presidente ucraniano se reúne en estos momentos con el primer ministro canadiense. Cumbre de la OTAN a la que asiste el presidente del gobierno, quien al término del encuentro ofrecerá una rueda de prensa donde detallará el envío de militares a Eslovaquia para liderar el batallón de la Alianza desplegado allí. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Acuópolis Cullera. Disfruta de un fantástico día en el parque más bonito de la zona. Puedes comprar tus entradas en nuestra página web y obtener fantásticos descuentos. Ven, te esperamos. Tu viaje a los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura en uno de los mejores parques de animales del mundo. Este verano, Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22, con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22.
La Feria Taurina de julio ya está aquí. Morante de la Puebla, El Juli, Manzanares, Talavante, Roca Rey, Cayetano. Todas las máximas figuras del toreo se citan en la Plaza de Toros de Valencia. Compra ya tus entradas en plazadevalencia.es. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Pues aquí seguimos en Intercafé, 10 de la mañana, casi 37 minutos y bueno, es tiempo de... No, 10 de la mañana y 6 minutos y 7 minutos, que digo yo, 37, 10 y 7 minutos y 7. Bueno, estamos en el podcast de Hablando con Inversores, by TVIC Finance. Hoy no tenemos a Vicente Ruiz, que ha decidido tomarse unos días de descanso y hace bien. Pero como ellos tienen un equipazo, porque son un equipazo, pues hoy tenemos a Manu Moreno, que sí que no nos ha fallado, ha dicho voy a dejar ese maravilloso lugar de Benicàssim y esa terreta de Castellón, dice voy a ver a estos en el penúltimo programa de esta temporada, dentro de 2 semanitas, justo la última semana. Y después de las elecciones, Manu, todavía podremos tener el podcast de Hablando con Inversores. Pues sí. Y a nuestro buen amigo también, Alberto Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está el jefe responsable del área de PYMES? Te pongo ahí el micrófono. Buenos días, amigo. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí otra vez. ¿Bien o qué? Pues bien, la verdad es que estamos muy bien, esperando las elecciones, ¿no? Esperando las elecciones, sí, ya veis cómo está el tema de calentito, ¿eh? Que bueno, parece que está claro quién va a ganar, que va a ser el Partido Popular, porque así lo marca la Demoscopia, como he dicho antes con Juan Carlos San Juan. Pues la Demoscopia es como un algodón, ya no miente ni engaña, porque hay muchísimos sondeos y muchos estudios y sondeos, como digo, que se hacen y más en estos días, que ahora ya es un tracking diario, es decir, un seguimiento. Vamos a ver, para conformar el gobierno, que las mayorías parlamentarias las carga el diablo. Las carga el diablo. Mira, precisamente que se lo digan a Carlos Mazón, que mañana tiene su sesión de investidura y que el próximo lunes pues vamos a tener nuevo presidente de la Generalitat. Hombre, salvo que vaya a toper el aire, ¿no? Y se enfaden Pepe y Vox y todo. Ya, en esta tierra me lo creo todo. Bueno, pues como decíamos hoy, Vicente Ruiz está también de retiro espiritual y hace bien. Y tenemos a un buen amigo, de un veterano, a Jorge Zobón de Demium, que es la cabeza pensante, ¿no?, de una incubadora, de una desarrolladora de startups. Hoy me vas a permitir que haga yo un pelín de presentación, porque le decía a Jorge antes, que además nos conocemos ya hace años, que mira que viene gente por aquí, socios de Startup Valencia, que han pasado por Demium. Todo el mundo dice, hemos estado, nos hemos conocido, y además estamos en la semana un poco de Startup Valencia, porque vinieron el lunes, vino Ángela Castelló, ayer vinieron de Finding, hoy viene también Jorge, es decir, esto es la semana completa. Es que es la millor terreta del món. La millor terreta del món y el millor proyecto del món. Así que adelante, presente usted al señor Dobón. Bueno, pues con la muy buena presentación que tú has hecho hay que un poco poner en contexto, ¿no? Y si el ecosistema nacional hoy está donde está, pues una de esas figuras importantes del ecosistema siempre ha sido Jorge Dobón. Hoy viene como managing partner de Demium Capital. Demium, pues bueno, pues ha sufrido una serie de cambios en los últimos tiempos. Por poner un poco en contexto las cosas, hay que explicar que Demium nace en 2013. Yo todavía tengo correos electrónicos de la anterior empresa en la que estaba, 2013, cuando él empezaba, cuando montaba los Startup Weekend en Valencia para juntar emprendedores. Y hay que tener en cuenta que parece que hace mucho tiempo, pero en 2013 el concepto de incubadora aceleradora en España, pues corrígeme Jorge si me equivoco, pero era algo completamente desconocido. Completamente distinto. Buenos días. Buenos días. Y bienvenida a esta tu casa. Mira si hace tiempo que de los Startup Weekend Emprende, no me acuerdo cómo se llamaban, así era una iniciativa fantástica que reunía a un montón de gente los fines de semana, que además a un buen amigo de esta casa también, Antonio Herrero, Esteban Rodrigo, un montón de gente que han sido pioneros en esta materia del emprendimiento. Mira si me acuerdo. Y Juan Carlos San Juan, que acaba de coincidir con Jorge, dice, yo fundé Casual Hoteles en 2013. O sea, en 10 años tenemos una compañía muy importante. Y en 2013 nosotros llegamos a esta casa
porque pusimos en marcha este proyecto de la mano también de Julio Madrigal, primero como gestiona radio, tuvimos varios cambios de lugar y en septiembre de 2013 también empezamos aquí. O sea que mira, para que luego digan que el 13 trae mala suerte. Pues sí, la verdad es y que 10 es eso, años más tarde aquí estamos. Hay que ponerlo en contexto, pero además sí que es cierto una reflexión que yo he leído a Jorge en más de una ocasión. O sea, hoy en día estamos muy acostumbrados a la típica slide de equipo que habla, ¿no? Pues equipo multidisciplinar, que son diferentes perfiles, uno que hace marketing, otro es ingeniero, otro es informático. Antes no era así. Antes se juntaban 3 ingenieros, 3 personas de marketing y un poco Jorge vino a cambiar eso con sus Startup Weekend y oye, pues juntamos a gente de diferentes sectores que cada uno sabe de una cosa y vamos a ver qué es lo que sale. Y bueno, a los hechos me remito porque podemos hablar de Citybox, podemos hablar de Lambot, podemos hablar de Singularu o Colibit, que es de las últimas y oye, pues funciona muy muy bien. O sea que Jorge, bienvenido y cedo la palabra a Alberto. Alberto, a ver, ¿qué nos cuenta usted? El experto en materia de pymes, de startups, de todo. Esto es un hombre también todoterreno. Don Alberto es un fichaje de TV magnífico. Bueno, muchas gracias. Me voy a poner colorado al final la palabra. No, bueno, mi mundo es más la empresa más tradicional, más la pyme, pero bueno, los 2 años que llevo aquí en TVIC, pues vamos conociendo bastantes cositas de startups. La verdad que es un mundo bastante apasionante y bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Nos interesa, por supuesto, muchísimo tu perfil profesional, que ya han dado una pequeña introducción y pincelada a Manu y Luis, pero nos gustaría saber también un poquito más quién es Jorge Dobón a nivel personal, porque en TVIC siempre decimos que esto va de personas y nos gusta siempre decir que queremos buenos profesionales y buenas personas a nuestro alrededor, tanto dentro como fuera, y nos gusta, pues por tanto, conocer un poquito más la parte personal de cada persona. Y bueno, y en tu caso, también que nos cuentes un poquito esta aventura de emprendimiento que es que vas a ser papá si no en el entorno mal, ¿no? Eso sí que es emprendimiento. Eso sí que cambia la vida. Ese es el mejor emprendimiento del mundo y el más permanente. El más permanente. Enhorabuena. Gracias. Pues sí, bueno, pues ahora yo soy Jorge, tengo 33 años. De hecho, los políticos me han puesto las elecciones el día de mi cumpleaños, que cumpliré 34, o sea que... Pues, enhorabuena. No me ha tocado mesa, estaba deseando que me tocase mesa. Yo dije, joder, así. A ti sí, además de presidente, ¿no? Además de presidente. Es que Alberto no merecía menos. Correcto. Bueno, muy interesante. Por cierto, a aquellos que les haya tocado mesa electoral, que aceleren con los trámites, porque si no hay una excusa muy convincente, no se libre. Lo digo para que todo el mundo lo sepa y a nadie después le pille de susto. ¿A ti no te ha tocado? A mí me ha tocado 2 veces. ¿Sí? Pues... Sí, pero no he estado porque he estado aquí dándole al micro, claro. Te recuerdo que para nosotros es un día de trabajo importante. Justo, bueno, pues nada, ese día cumplí 34, pero nada, yo soy emprendedor desde los 20 años y bueno, pues la realidad es que haberme volcado tanto en el emprendimiento ha marcado muchísimo mi vida, por eso desde hace 10 años en concreto a través de Demium, que es la compañía que monté y bueno, pues aparte de eso, futuro padre dentro de un poquito tiempo. Muy bien. Jorge, ¿cómo se hace, y con permiso de Manu y de Alberto, la primera pregunta muy rápido, ¿cómo se hace, es decir, para que haya pasado tanta gente en realmente una década por Demium? Que se dice pronto, pero lo he comentado antes. ¿Sabes la cantidad de emprendedores que han tenido la primera toma de contacto contigo? Estamos hablando de anteriormente casi Startup Valencia, que no sé ni si existía, pero por lo menos estaba dando sus primeras pinceladas. Yo creo que no. Es decir, tú fíjate. O sea, que ver esto con la perspectiva de hace una década, de haber sido pionero. Sí. ¿Cómo lo ves, no? Y de haber tenido tanta gente que hoy en día poco a poco va asentándose en el ecosistema emprendedor. A ver, hemos tenido mucha suerte porque el sector, es decir, el ecosistema ha eclosionado durante los últimos 10 años significativamente. Es decir, yo monté Demium hace 10 años porque venía de fracasar como emprendedor. Yo emprendo con 20 años, con mis 2 mejores amigos, en un negocio que no era tecnológico, avalando préstamos personalmente. O sea, el manual sí, de cómo hacer las cosas mal, ¿no? O sea, no, de cómo se
empeñaban en este país, este debate lo he tenido con Alberto y precisamente con Manu estos últimos días, de cómo la banca se empeñaba en hacer las cosas hace una década. Algunos lo siguen intentando, pero por fortuna vamos adquiriendo cultura financiera y va cambiando el tema. Pero en aquella época, y mira lo que decía Manu, hace solo 10 años, de ver lo que realmente tenía que hacer la gente para poner en marcha cualquier proyecto emprendedor. Y no hablemos de fracaso, que es también otro mantra, como pasa en Estados Unidos, que ayer nos decía Mario García Granero de Phoenix. No, de emprender, de intentarlo, lo cual se premia y se reconoce en Estados Unidos, que es la antítesis de lo que pasa aquí. Sí, totalmente. Somos inversores de Finding. Por cierto. Tenéis buen ojo. Pues están a punto de dar el salto a las Américas. Mario lo tiene ya entre ojo y ojo. Pues no, lo que decía es que la clave ha sido la suerte que tuvimos de encontrar un ecosistema que estaba a punto de eclosionar y como digo, pues yo venía de fracasar anteriormente y quería pues capitalizar ese aprendizaje o ese máster que me había salido barato, que era haber fracasado emprendiendo, pero sacar todos los aprendizajes y ayudar a otros emprendedores que podían cometer o estaban cometiendo los mismos errores que yo. Decía Manu que es cierto que en el sector había... te encontrarás habitualmente equipos montados por 3 perfiles que habían estudiado en la misma universidad, la misma carrera, o que venían de la misma empresa, el mismo puesto de trabajo, es decir, 3 perfiles que no eran complementarios. De hecho, esto no es una idea mía, esto lo decía Caviedes en tiempos, hace 10 años, que decía, oye, es que a mí me llegan 3 frikis con la camiseta de Star Wars para montar una empresa, ¿no? Y otros 3 que vienen trajeados, no sé de qué escuela de negocio o de qué consultora, ¿no? Y sin embargo, el equipo bueno es donde tienes un perfil de escuela de negocio con un perfil con la camiseta de Star Wars que quieren montar una compañía, ¿no? Entonces ese era el problema, que era muy complejo en aquel momento encontrar a tu cofundador. Por eso surgieron los Startup Weekend, los iWeekend, todo ese tipo de hackathons, ¿no? De hackatones en los que la gente venía a arrancar un proyecto en un fin de semana y nosotros pues creamos el nuestro y lanzamos nuestro All Startup, que es el catalizador de por qué han venido tantísimos emprendedores en todas las ciudades en las que hemos tenido durante estos 10 años incubadora, ¿no? Es decir, organizábamos un evento, aplicaban 300, 400 personas, hacíamos proceso de filtrado de entrevistas para quedarnos solamente con 30 con perfiles complementarios, 10 de negocio, 10 de marketing y de tecnología, y de todos esos eventos que hemos organizado más de 100 eventos en estos 10 años, en más de 10 ciudades también, pues hay miles de emprendedores que han aplicado nuestros programas y más de 250 compañías que hemos invertido. A ver, hermano, venga, vamos allá. Bueno, estamos hablando de todo pasado, hace 10 años, tal. Sí. El modelo inicial de Demium, pero a mí me gustaría saber en qué punto está Demium ahora. Sabemos que las aceleradoras han cerrado, que se ha quedado Demium Capital con la gestora de fondos. ¿Cuál es el roadmap de Demium a partir de ahora? Y también otra pregunta obligatoria y complementaria sería el porqué de esta evolución, ¿no? Respecto de lo que tú pensaste inicialmente a la situación actual. No, muy buena pregunta, porque a ver, la realidad es que el ecosistema no deja de transformarse, ¿no? O sea, es decir, al final vivimos una realidad muy líquida en la que todo va a pasar muy rápido y el modelo que ha podido funcionar durante 10 años no tiene por qué continuar funcionando y o te adaptas rápido o no vas a tener futuro, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros hemos ido progresivamente evolucionando la propuesta de valor que le aportamos al emprendedor. Es decir, nosotros nos encontramos un ecosistema donde un sector donde lo que faltaba era esa red que te ayudase, ¿no? En todas las fases iniciales de una compañía, que te diese la formación, que te diese la metodología, que te proporcionase un espacio donde compartir los primeros meses con otros emprendedores que están en la fase similar, donde te pudieses conectar con emprendedores que ya están en una fase posterior y que te pudiesen mentorizar o ayudar, y en última instancia, casi de manera tímida, que pudieses acceder a financiación, a inversión, donde el sector todavía era muy incipiente en España y donde los que levantaban capital eran los muy pocos, ¿no? O sea, yo me acuerdo, me vienen a la cabeza los primeros casos de éxito y no era el boom que ha habido en los últimos años, ¿no? Entonces, de unos años a esta parte, nosotros en concreto, es un cambio que hicimos hace 3 años y medio, decidimos montar una gestora de fondos, que es Demium Capital, que básicamente levantamos un primer fondo, que es con el que invertimos, un fondo de 50 millones de euros, que se llama Think Bigger Fund 1, que es con el que llevamos invirtiendo desde hace algo más de 2 años y medio, con todo el proceso de regularnos con la CNMV, que había sido el año y medio anterior, y desde ese momento ya no solamente gestionamos las incubadoras, donde ayudábamos a montar proyectos, sino que aparte invertíamos en las compañías al final del proceso de incubación, invertíamos los primeros 100, 150.000 euros, podíamos acompañar hasta $500.000 por compañía. Esa propuesta de valor había evolucionado
evolucionado, pero el sector no ha dejado de evolucionar en los últimos 3 años, y simultáneo a la evolución del sector, donde los emprendedores se han vuelto más exigentes y donde el mercado se ha vuelto también más exigente, pues ha llegado toda la situación macroeconómica que ha arrasado en cierto modo el sector del venture capital, ¿no? Es decir, capital muchísimo más escaso con las subidas de tipos de interés, fondos de capital riesgo que aunque estaban en máximos históricos de levantamiento de tamaño de esos fondos, eran extremadamente más exigentes, haciendo due diligence mucho más largas, y entonces nosotros pues en el verano pasado empezamos a planear un cambio que implicaba, oye, el modelo de incubadoras ya no tiene sentido porque nos fuerza a invertir en medio año, es decir, tardamos medio año desde que identificamos emprendedores hasta que les ponemos capital, y lo que queremos hacer es reducir esto drásticamente, darles más capital disponible a las compañías en las que invertimos y tomar decisiones en 2-3 semanas. Pues lo has definido perfectamente. A ver, Alberto, temas de cuentas, de números, a ver, o Manu, que nos ha dejado aquí, Jorge, después de darnos esa lección magistral, nos ha dejado sin habla. Venga, a ver. Bueno, Jorge, yo quería preguntarte... Acércate al micro, por favor. Perdón. Yo quería preguntarte, ahora que ya no tenéis, digamos, las aceleradoras, ¿cómo hacéis para tener un buen deal flow, ¿no? Porque antes podíais diversificar, observando mejor, pero ahora es un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros para seguir teniendo un buen deal flow? Bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, es decir, aquí también estamos un poco para buscar oportunidades de inversión. Estamos muy activamente buscando oportunidades de inversión, y yo creo que en este momento donde el sector venture capital está un poquito más parado o significativamente más parado de lo que ha estado en los últimos años, pues nosotros activamente estamos buscando compañías para seguir invirtiendo desde la fase pre-equipo, pre-idea y luego todo lo que sería la fase semilla, ¿no? Entonces yo creo que simplemente estar muy activo buscando, llegan bastantes oportunidades. Nosotros empezamos con el nuevo modelo a mediados de abril, y desde entonces estamos bastante activos invirtiendo. Lo principal es que, aunque no tengamos incubadoras, no significa que no tengamos todo el ecosistema que se ha generado alrededor de Demium, ¿no? Decía que hemos invertido en más de 250 compañías en estos 10 años, tanto antes de tener el fondo como desde que tenemos el fondo, y aparte, pues nosotros como Demium hemos levantado bastante capital también de muchos business angels, de muchos ex emprendedores que han tenido éxito. Por tanto, tenemos bastante capilaridad para llegar al talento. De hecho, en estos 3 meses desde que empezamos de nuevo a invertir con el nuevo modelo, hemos recibido más deal flow del que somos capaces de gestionar. Es verdad que seguimos con una propuesta que es dar al emprendedor una respuesta en 2-3 semanas sobre si invertimos. Vale, ese periodo es muy importante porque es muy rápido. Eso es decir, claro, para no eternizar las operaciones y, como decís, y el desarrollo también el modelo de caja, ¿no? Y de inversión. Y ahora, evidentemente, hablaba Alberto de deal flow, cómo ha ido cambiando, cómo ahora tenéis que moveros mucho más para poder generar ese deal flow. ¿Cómo ha evolucionado vuestra tesis de inversión? ¿Qué buscáis ahora? ¿En qué invertís? Porque antes al final lo creabais vosotros e invertíais. Ahora, evidentemente, tenéis que buscar algo. ¿Cómo definirías vuestra tesis de inversión? Sí, solamente una puntualización. La empresa siempre la ha creado el emprendedor. Nosotros le facilitamos, digamos, todos los recursos que podía necesitar, pero al final la empresa la montaban ellos. Nosotros nunca hemos sido un venture builder, ¿no? Que de alguna manera monta las compañías, decide las ideas de negocio. Nosotros facilitábamos que el emprendedor lo montase, ¿no? Pero ¿cuál es la nueva tesis? Nosotros a día de hoy, como digo, hacemos 100% de inversión dentro de la compañía, es decir, no tenemos ningún programa de incubación ni aceleración, sino que somos puramente inversores. ¿Qué es lo que ha cambiado principalmente? Que nos hemos dado cuenta de que las compañías que triunfan en este nuevo entorno macroeconómico son las que tienen un líder muy claro dentro de la empresa. Es decir, hemos estado apoyando montar muchos equipos desde cero, donde dábamos quizás la misma importancia a 2, 3 fundadores dentro de una compañía, 2, 3, 4 fundadores dentro de una compañía, y lo que nos hemos dado cuenta durante estos años es que en el momento que llega una crisis importante dentro del sector y el capital se hace más escaso, las compañías que funcionan son las que tienen ese líder mucho más claro. Esto, Manu y Alberto, lo vemos aquí habitualmente precisamente en este podcast, que siempre hablamos con inversores, siempre nos ponen encima de la mesa y detallan y realzan y recalcan que nos fijamos en los equipos que están liderando los proyectos, y tú incluso aquí lo destacas y lo personalizas en casi en la figura, ¿no? Vamos, la figura, la cabecita pensante de toda la vida. Que el equipo es muy crítico,
pero como llega una situación muy complicada, hay una persona que es la que va a acabar aguantando el mástil y por tanto el resto del equipo se puede llegar a desmontar. Lo hemos visto en compañías nuestras que han acabado funcionando 5, 6, 7, 8 años después de que empezase la compañía. De los 4 fundadores iniciales, 3 han salido y el que se queda es el que desde el principio era el líder claro de la compañía. 5, 6, 8 años después. Claro, es que la gente se piensa que montar una startup es una cosa de 2, 3 años. Yo creo que montar una startup, Jorge, es montar una empresa. Correcto. Yo lo digo siempre, con todo lo que yo conlleva, pues ya está. Y por eso, nos lo decía ayer Mario de Finning, es decir, en Estados Unidos se valora tanto el hecho de aquellos que han emprendido y sobre todo lo que se hace es potenciar. ¿Por qué? Porque se presupone, y con buen criterio, desde la perspectiva de la cultura americana, que esta gente ha adquirido una experiencia previa y por tanto está más preparado para afrontar un nuevo reto empresarial o para seguir desarrollándolo, como tú apuntas. Venga, Alberto y Manu, preguntas. Bueno, Jorge, pues ya un poquito has dado también la pincelada de que un aspecto cualitativo importante evidentemente es el equipo y concretamente el líder. Pero ¿qué más aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, observáis vosotros a la hora de tomar una decisión de si invertís o no invertís en un proyecto? Es una buena pregunta. A ver, la realidad es que nosotros hacemos lo que en términos anglosajones es talent investing, es decir, que por tanto nuestra tesis es muy monotesis, ¿no? Es decir, invertimos en talento. Tanto es así que a nosotros lo que más nos gusta es que los emprendedores lleguen en la fase que llamamos pre-equipo, pre-idea. Es decir, que nos llegue un emprendedor que bien venga de haber tenido otra aventura emprendedora que haya fracasado, que haya tenido éxito, o bien que venga del mundo profesional, mundo corporativo, de tener X años de experiencia en una industria, que conozca muy bien el problema que quiere resolver, que esté muy enamorado del problema que quiere resolver, no que esté enamorado de la solución que quiere proponer al mercado, sino que entienda que la solución son un conjunto de hipótesis que tiene que testar con el mercado, pero que si ha identificado correctamente un problema que solucionar puede aportarle mucho valor a un potencial grupo de clientes, ¿no? Entonces, nosotros lo que identificamos es un emprendedor que tenga mucha experiencia en un mercado concreto, en un sector concreto, y que identifique una oportunidad de negocios, es decir, un mercado que se puede disrumpir de una manera concreta. A partir de ahí, la forma en la que lo va a hacer, nos encanta que nos la cuente para ver cómo piensa, pero lo que más vamos a valorar es el brillo en los ojos de esa persona y cómo entendemos que tiene sus, digamos, capacidades emprendedoras. A ver, bueno. A mí me gusta mucho por dónde está yendo la entrevista, porque estamos hablando mucho de inversión, talento, éxito. La realidad es que el 80-90% de las startups fracasan. ¿Por qué? Yo lo extendería con las empresas. Sí, bueno, ampliémoslo. Claro, sí, es así. Yo creo que en el caso de las empresas, a lo mejor la diferencia es en el número de años, ¿no? Es decir, en los primeros 2 o 3 años, pues ese 80%. Sí, por el crecimiento, sobre todo. Claro, pero buscan la escalabilidad, el crecimiento muy rápido. Una empresa con otra mentalidad busca el crecimiento. Pero fíjate, permíteme muy rápido, pongo el ejemplo de Juan Carlos San Juan con Casual Hoteles, que hemos comentado anteriormente, una compañía que iba como un tiro hasta que llega el COVID. Se encuentra con una coyuntura distinta durante X tiempo, le toca renegociar todo su activo y todo su pasivo, evidentemente, 20 y pico millones de euros que los tiene ahí, y él dice, ojo, porque ahora el sector turístico está muy bien, esto es obvio, pero nosotros todavía no estamos amortizando toda la deuda que venimos arrastrando. Bueno. Sí, creo que son ejemplos muy a tener en cuenta, y Juan Carlos, desde luego, es toda una referencia, que además Jorge lo conoce. Sí, desde hace muchos años. Pues el mismo año, además. También. Él estuvo a punto de entrar en preconcurso, por ejemplo, pero porque se fue anticipando a las cosas. Un ejemplo de una compañía, además, por cierto, valenciana, de la cual nos podemos sentir muy orgullosos, como Demium. Totalmente. Entonces, ¿por qué crees tú que fracasan? A ver, yo creo que en el caso concreto de las startups es porque tratan de navegar en el límite de la innovación. Es decir, por una razón o por otra, si intentas innovar y disrumpir una industria, tomas más riesgos que si intentas hacer las cosas de la misma manera que se han estado haciendo históricamente, ¿no? Entonces, entendemos que tienen que darse demasiadas situaciones para que una compañía funcione, ¿no? Y luego hay una segunda razón, que es, en este tipo de compañías se buscan desarrollar
grandes barreras de entrada o ventajas competitivas muy fuertes, que lo que generan es que hay un actor principal dentro del sector que es el que va a tomar una cuota de mercado muy relevante y se entiende que en muy pocos años, ¿no? Eso lo que hace es que hay una concentración del capital hacia la mejor empresa, ¿no? Y progresivamente pues hay un proceso de selección natural en el que pues ese 80% de las compañías no consiguen ser las que atraen el capital suficiente para tomar una posición de liderazgo, no consiguen atraer el capital porque no han ido cumpliendo los hitos o porque no han conseguido estar en el percentil más alto dentro de cada uno de los sectores, y lo que en última instancia pasa es que hay una de las compañías o dos de las compañías por cada uno de los verticales o mercados en cada una de las geografías que consigue una cuota de liderazgo, ¿no? Y el resto pues van cayendo, ¿no? Por eso se habla de una distribución power law en los retornos dentro de los fondos de capital riesgo, porque de todo tu portfolio un pequeño porcentaje, normalmente pues si tienes un portfolio más clásico de 20-30 compañías, pues 2-3 empresas, ese 10% son las que te van a dar prácticamente todo el retorno del fondo, mientras que las otras o se van a cero o apenas te devuelven una o dos veces tu capital, ¿no? Claro. Luego estaría otro debate, que es el tema de ganar tamaño, que sabéis que en España es un clásico. Es que las empresas no ganan tamaño ya, pero es que en muchos casos no se ayuda a consolidarlas, porque no solo es emprender, es que luego hay que consolidar. Claro. Cuando estás en una escala intermedia, que luego ayer lo hablábamos Manu y yo, que luego hay que pegarle un empujoncito, porque entonces vamos a emprender un proyecto estupendo y luego, claro, son distintas etapas. Bueno, nos tenemos tiempo para 2 preguntas, se nos ha pasado el tiempo pim pam pum volando, que llevamos aquí desde las 10:10. Alberto, ¿va a caer la pregunta del modelo de negocio con nuestro amigo Vicente Ruiz o no? ¿La tienes preparada o no? Bueno, ¿y los libros? Sí, los libros venga, es obligatorio. A ver. Bueno, pues vamos a ver. Nosotros, al final, cuando vemos una compañía y empezamos a trabajar con ellos, siempre para el tema de la inversión es muy importante conocer el modelo de negocio, es muy importante hacer una buena planificación para saber cuántos meses tiene de caja y demás, para ir anticipándonos a cuando necesita un emprendedor la ronda, ¿no? Pero ¿cuáles son para vosotros, primero, los puntos importantes y los principales errores que comete un emprendedor a la hora de buscar esa inversión, ¿no? Vamos allá. Buena pregunta. A ver, los emprendedores, yo creo que el principal, si me preguntas por errores, ¿no? A la hora de levantar capital, yo diría que es no entender que el proceso de levantar capital es prácticamente única y exclusivamente un proceso comercial, ¿no? O sea, es decir, y que hay una irreductibilidad absoluta de prácticamente todos los retos que puedes tener dentro de una compañía, que es pensar como si fuese lo que en inglés se llama un funnel, o sea, es decir, un embudo de ventas, ¿no? O sea, es decir, un funnel de ventas. Y levantar capital es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que suele pasar con los emprendedores? Que no en la parte de arriba de ese funnel, de ese embudo, no tocan suficientes inversores, ¿no? O sea, es decir, porque al final todo es una tasa de conversión entre los inversores que tocas y los inversores que acabas convenciendo. ¿Qué es lo que les pasa habitualmente? Que se obsesionan mucho con un inversor que parece que les hace mucho caso, no que realmente les vaya a invertir, porque los inversores, en la mayoría de los casos, y por eso nosotros nos diferenciamos tomando decisiones en 2-3 semanas máximo, la mayoría de los inversores les encanta tener al emprendedor suministrándoles un poquito a poquito de información, no tomando la decisión, no diciéndoles que no. Pero bueno, venga, los libros, se nos consume el tiempo. Sí, no, muy rápido. Dos libros, Jorge, uno a nivel personal, otro a nivel profesional, que recomendarías a toda la gente para crear la biblioteca de TAEBIG como queremos crear. Wow. Hay un libro que a mí me cambió la vida y que mentiría si dijese que me lo he terminado de leer, pero me lo voy a terminar, es intenso. Es La acción humana de Mises. Es un libro que estudié en la carrera teníamos que leer en la carrera y que al final habla de cómo los humanos, pues por medio de la acción y el emprendimiento, ¿no? Y en última instancia las empresas, pues podemos cambiar la realidad que nos rodea, ¿no? Es quizás el libro que me hizo emprender
emprendedor. Tuve la suerte de tener un profesor que es Jesús Huerta de Soto, que es un referente muy importante en el liberalismo a nivel mundial, y que me inspiró muchísimo de cara a emprender. Y luego, desde la parte más personal y quizás un poco menos profesional, y ya digo que el profesional lo dejo como un libro un poco filosófico, porque creo que como emprendedor hay que leer un poquito de filosofía. El libro personal que me cambió bastante la vida es Siddhartha, de Hermann Hesse, sí, que yo creo que es un viaje hacia el interior interesante y que te trae unas preguntas muy Yo tengo un libro también, que es mucho más sencillito, El economista callejero, de Axel Kaiser, también un libro fantástico, ¿sí? fantástico, Sí. que es, vamos, simple como el mecanismo de un botijo, pero es que es lo que pretende el autor, precisamente, es decir, dar esas nociones básicas del ámbito económico. Jorge, otro día te reservo una hora de programa y entonces porque tenemos aquí un montón de temas para hablar. Muchas gracias. Alberto y Manu, ¿se quedan? ¿Tú te vas? Venga, muy bien. ¿Tienes ganas de volver a Castellón tan rápido? No. Es que se está muy bien en Benicàssim. Bueno, pero te veo dentro de 15 días, amigo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y hasta aquí llegamos con el podcast de Hablando con Inversores. Me quedo con Alberto Martínez. ¿Te ha tocado a ti? Me ha tocado. Venga, vamos a seguir hablando con emprendedores, que tenemos también un proyecto ahora fantástico. En unos minutitos estamos de vuelta. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Acuópolis Cullera. Disfruta de un fantástico día en el parque más bonito de la zona. Puedes comprar tus entradas en nuestra página web y obtener fantásticos descuentos. Ven, te esperamos. Para tomar buenas decisiones, has de tener buena información. En el Grupo Gestoría Pastor te ofrecemos todo el asesoramiento necesario para que tomes buenas decisiones. Con muchos años de experiencia y miles de clientes satisfechos, tenemos la visión que necesitas para tu empresa. Además, somos corredores de seguros para que cuides de todo lo que te importa. Ven a vernos a la calle Jesús 42 de Valencia o contacta a través de nuestra página web en grupogestoriapastor.com. En Grupo Gestoría Pastor, caminamos contigo hacia el éxito. Tu viaje a los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura en uno de los mejores parques de animales del mundo. Este verano, Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, pues 21 minutos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana. El tiempo va que vuela. Seguimos con Alberto Martínez, director del área de pymes de Tibic Finance. Buenos días de nuevo, Alberto. Hola, buenos días otra vez. ¿Has visto? Tú te vamos a hacer un animal mediático, ¿eh? En 4 días aquí. Sí, no, bueno. En un ratito, que esto se le coge gustillo. Vicente Ruiz, el CEO de Tibic Finance, que hoy tiene un merecido descanso, vino un día para una entrevista.
Y ya llevamos 2 años colaborando para que veas qué rápido pasa el tiempo. La verdad que estoy fuera de mi hábitat natural, pero aprendiendo. Como se dice, para atrás ni para coger carrerilla. Sí, vamos para adelante con lo que sea. Pues muchas gracias por estar con nosotros hasta las 11. Abrimos también el tiempo de Startup Valencia, aunque no lo hemos dejado, para con TV, con también Jorge Dobón, y llevamos toda la semana, que esto es casi como una semana fantástica del Corte Inglés, pero con Startup Valencia. Bueno, tenemos a José Ignacio Latorre, que es el CEO de Smovery. Buenos días. Buenos días. Sí. Acérquese usted al micro ahí, que se te oye bien. Muy bien. Ya Alejandro, como ha dicho, Alejandro, pero Alejandro tiene apellido, evidentemente. Sí, Desco. Desco, muy bien. Bueno, Smovery, que le estuvimos pegando... Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Le pegué un vistazo ayer muy rápido a la web y a todo lo que hacéis. Y primero, y ve corrigiéndome rápido la presentación si me equivoco, porque claro, aquí vemos miles, lógicamente, de proyectos y también de información. ¿Cómo sustituir o mejorar una batería de moto? ¿No? Fundamentalmente en el ámbito de moto. Por eso digo que con matices, vale. Porque es uno de los grandes caballos de batalla. La Unión Europea, por ejemplo, ha aprobado un dictamen para empezar a colocar electrolineras de carga rápida o intensa en espacios o franjas de 60 kilómetros. Bueno, ya vamos adelantando. No es todavía una gasolinera convencional, pero poco a poco. Pero bueno, Smovery, al menos han empezado por el tema de la moto, y es un sistema, una plataforma, es como un poco como un box de una especie de Amazon, pero que tiene baterías. Entonces, Alberto, si vas con la moto, pam, te quedas sin batería y dejo una batería y cojo otra. Y entonces, claro, no necesito esperarme al tiempo de carga o de recarga. Más o menos es esto. Exactamente. Pues cuéntanos. Lo que hacemos es, con nuestro sistema, lo que hacemos es romper una de las principales limitaciones que hay en la movilidad eléctrica de los vehículos de 2 ruedas, que es que las baterías de litio, que aunque tienen la misma tecnología que las baterías de los coches eléctricos, tienen una autonomía muy corta y un tiempo de carga muy largo. No existe la opción de una carga rápida como en un coche. No sé si conocéis los coches eléctricos, por paralelismo, ¿los conocéis un poco? Sí, pero hombre, los sistemas de carga normalmente son bastante lentos. Sí. Bueno, en los coches eléctricos tienes los cargadores que puedes poner en tu casa, por ejemplo, los cargadores de corriente alterna. Que puedes poner en el garaje. Eso, ¿no? Es, que te vienen a cargar más o menos en 8 horas, dependiendo del modelo que puedas poner. Claro, pero 8 horas. Hoy en día, tener que estar, como dices tú, con el tema de 8 horas. Hay mucha gente, de hecho, que tiene hasta coches eléctricos. Yo conozco casos que no se atreven a cogerlos del todo por autonomía, por tiempo de carga y recarga. Claro, esto ahora mismo es un handicap para el sector de la automoción a nivel a nivel eléctrico, ¿no? Bien, pero por seguir un poco con la comparación. Con estas baterías de litio. Sí, por seguir con la comparación. En los coches eléctricos tenemos la carga alterna, que te viene a cargar unas 8 horas, ¿no? Simplificando. Y la carga rápida, que dependiendo del cargador que pongas o del coche que tengas, puedes llegar a cargar hasta en 5 minutos completamente la batería con un cargador de estos rápidos. En las motos, por el tipo de batería, por la dimensión de la batería, etcétera, la carga rápida no existe como opción, porque sería demasiado agresiva para la batería y la destruiríamos en pocos ciclos. Con lo cual, la opción rápida es el intercambio de la batería. Pero luego esas baterías se cargan, evidentemente, pero a carga lenta. A una carga que le venga bien a la batería para... ¿Qué periodo puede tener de carga de esa batería? Pues a ver, bueno, como comentaba José Ignacio, el problema que teníamos con la carga de las baterías es la agresividad con la que se cargan, ¿vale? En un cargador de un vehículo rápido, o sea, de un vehículo eléctrico, un cargador rápido como podría ser el de un Tesla, que carga en 20 minutos, el ratio de carga de la cantidad de potencia partido la capacidad de la batería en sí es muy alta. Entonces la carga es muy agresiva y daña las celdas por temperatura, por claro. todo este tipo de problemas. En este tipo de aplicaciones, como bien comentabas, la carga es muchísimo más lenta, alrededor de 4 horas o hasta 5, incluso 6 en algún tipo de modelo, y con eso lo que conseguimos es preservar la vida útil pues a lo que en teoría deberían dar las celdas. Bueno, yo he tenido recientemente el caso de una batería de híbrido que ha caído literalmente. Me dijeron, no, igual es alguna celda. No, la batería entera de Toyota. Después de 9 años ha hecho ¡pum! Y ampara y se acabó. No es lo normal, pero a ti te ha tocado. Te ha tocado 2.000 euritos de cambiar la batería del híbrido, que hasta ese momento hay que decir que no ha dado problemas. Yo he podido ver en vídeos vuestros en la demo
por ejemplo, de como tenéis, como digo, es que es un tipo box, ¿no? Como estamos todos acostumbrados a esas cajitas o esas celdas o esas cajetillas que pues hay en un supermercado y que tienes para recoger el paquetito de turno, pues aquí lo mismo, pero ellos en Smovery tienen la batería. Entonces tú dejas una y coges otra. Esto es, lógicamente, muy, muy útil, ¿no? Porque yo te preguntaría, ¿funcionáis a través de un modelo, entiendo, como de tipo de suscripción? Y luego una pregunta de tipo técnico, si quieres para Alejandro, me da la sensación que es un poquito más técnico en la materia. Respecto al tema de, por ejemplo, claro, tú tienes un box ubicado en la calle, pero claro, con la temperatura que puedes alcanzar ahora, pues tenemos un problema. Me refiero a la temperatura ambiental, ¿no? ¿Cómo soportan esas baterías esa temperatura tan alta? Pues, bueno, a diferencia de otros productos similares que están viniendo de China o competencia que hay incluso en Europa, nosotros sí que tenemos un modelo de management, gestión térmica, basado en, bueno, eso no voy a decirlo aquí en el aire, pero bueno. Bueno, sí. Que lo tenéis. Sí, tenemos un sistema de gestión que permite tanto el calentamiento de las celdas, que es un factor bastante importante de cara a la degradación. El frío es casi más perjudicial que el calor para lo que es la carga y la vida útil de las celdas. Y tenemos un sistema que nos permite tanto calentar el habitáculo como enfriarlo y mantenerlo de unos rangos. Como siempre nos dicen, no tengas el móvil cerca del sol ni nada, porque es verdad que se pone prácticamente incandescente, ¿no? Casi. Ese es el riesgo que corre desde el punto de vista de lo que se denomina thermal runaway, que es la posibilidad de que la batería entre en un estado crítico que la induce al incendio, pero desde el punto de vista de la carga y lo que es el cómo la batería retiene la energía, el frío es infinitamente peor. Muy bien. José Ignacio, a ver, ¿por qué se os ocurre en la empresa? Entiendo que porque habéis visto aquí un nicho y por tanto una oportunidad de mercado. ¿Qué tiempo lleváis desarrollándola? Y sobre todo lo que estábamos hablando y cómo funcionáis, ¿no? Porque claro, de alguna manera Smovery es una empresa, es una startup y lógicamente invierte y recauda, ¿eh? Como todas, ¿verdad, Alberto? Sí, tú que eres el de los dineritos. Sin dinero no hay nada. No hay nada. Da igual que sea digital, que sea en metálico, pero el dinerito es el dinerito. A ver, cuéntanos. Muy bien. Smovery todavía no somos una empresa. Es digamos que la iniciativa es de un grupo empresarial valenciano, de un grupo que se llama el Grupo Bowen, en el cual la cabecera del grupo es Itera Servicios de Ingeniería. ¿Por qué decidió Itera? ¿Por qué decidimos meternos en el proyecto? Porque en primer lugar vimos una oportunidad de negocio en la movilidad eléctrica y en segunda vimos una confluencia de las competencias que tenemos como ingeniería, ¿no? Digamos que para desarrollar las estaciones que hacemos, estaciones de intercambio de baterías, que son como las llamamos, ¿no? Estaciones de swapping, pues hace falta hacer una adaptación mecánica, con lo cual hace falta competencias de ingeniería mecánica, hace falta tener competencias también de lo que son la gestión de los sistemas de potencia de los vehículos, de los BMS, los Battery Management Systems, etcétera, que también tenemos esas competencias, y tenemos también competencias dentro del grupo a la hora de hacer automatización de procesos, aplicar inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Digamos que internamente teníamos las competencias y vimos la oportunidad. Pero la idea que tenéis, como digo, es cuando uno coge una batería y suelta otra, se entiende que se paga, ¿no? Digo yo. Digamos que para poder pagar por el servicio. Lo normal es tener un negocio de suscripción, que no pagas no vas ahí con la tarjeta y pagas. Estás suscrito. ¿Y cuántas veces te permite poder reemplazar las baterías? Lo que tú consideres necesario. Porque claro, habrá gente que utilizará, por ejemplo, porque ¿qué autonomía tiene una batería de una moto normal? Una scooter. Poca. Uso real, 50 kilómetros. 50 kilómetros y por ciudad que haces en teoría menos recorrido. No, en ciudad. En ciudad, y decir que pues eso que son 2-3 horas por ciudad. Y poco. Quiero decir, claro, alguien que utilice bastante, por ejemplo, una moto, una scooter, para buscar un vehículo muy urbano, pues imagínate, al cabo de un día a lo mejor tiene que cambiar la batería 2 veces. De hecho, una de las vías de negocio por la que nos hemos orientado es por el de flotas, el servicio de flotas, que es donde hay un uso mucho más intensivo de la batería. ¿De flotas a qué os referís? ¿En plan de motos de alquiler? Que tienen flotas de vehículos eléctricos, pero también para hacer una puntualización. Porque por Valencia estamos viendo, por ejemplo, motos eléctricas. Sí, claro. Por hacer una puntualización, dentro de nuestro modelo de negocio, nosotros nos posicionamos como fabricantes
de las estaciones, de las baterías. No, las baterías es el fabricante del vehículo. Las compráis de además, para que para que la gente entienda un poco la problemática, existe una problemática en el sector de las motocicletas de dos ruedas, etcétera, es que las baterías no son todas iguales. Hay iniciativas a nivel mundial para ir estandarizando las baterías y que dentro de unos años exista un estándar que sea una batería estándar que pueda ser utilizada pues por Honda, por Yamaha, por New, etcétera. Hombre, fíjate, por ejemplo, los cargadores de los teléfonos móviles, que ahora la Unión Europea, como sabéis, sí que unificó un modelo, ¿no? Al menos que sea estándar universal. Eso es, lo que pasa es que ahí nosotros jugamos con la industria, ¿no? No somos, digamos que estamos en las iniciativas de estandarización, ¿no? que hay a nivel mundial, trabajando, por así decirlo, de primera mano y anticipadamente para saber por dónde van a ir los tiros, pero el poder, digamos, el tener una red de estaciones de intercambio de baterías en la cual absolutamente todos los conductores de una moto eléctrica puedan cambiar su batería, eso no existe, porque la batería depende de la... Entonces, ahora mismo, ¿cuál es el negocio al cual nos dirigimos? Hasta que el futuro, por así decirlo, de la estandarización avance y se abra ese mercado, lo que llamamos business to customer, ¿no? Pues empresas que tienen una flota significativa, como pueda ser, por ejemplo, Correos, que igual pues puede tener 5.000 motos. Estáis dándole ahora mismo un uso empresarial para tener esa actividad. Que una empresa que ya ha decidido que su vehículo de trabajo es la moto eléctrica, nuestro sistema... Pero todavía no podéis dar servicio, evidentemente, a todos los particulares, ¿se entiende? A ver, Alberto, claro. Venga, dispara. Y como vamos siempre justos de tiempo, hasta si quieres soltar dos preguntas, venga, te dejo. Precisamente una de las cosas que o sea, me parece súper interesante el producto, pero claro, yo estaba pensando en... Claro, hay un montón de modelos distintos de motocicletas, hay un montón de personas conduciendo y, claro, dar servicio a todos con la escasez de dinero, que por mucho que tengáis siempre faltará. Quería preguntaros eso, si estáis focalizados en determinadas zonas, determinadas ciudades, y si estáis focalizados en un número limitado de modelos o estáis hablando de cualquier modelo de moto eléctrica. ¿Cuál es vuestro roadmap? Sí, ahora mismo nosotros, o sea, nuestro modelo de negocio es ser fabricantes de estaciones y tenemos también la plataforma de gestión remoto de todo. ¿No? O sea, no queremos operar una red, nosotros no queremos, porque creemos que ese es el trabajo va a ser a futuro digamos... Pero fabricáis las estaciones... Sí. Pero vuestra idea es luego con el tiempo tener distribuidores, ¿se entiende o no? Sí, pero bueno, nosotros lo que hacemos es aproximarnos de esas estaciones. ¿Cuántas tenéis operativas ahora? Ahora mismo estamos... ¿O estáis en fase todavía de rodaje? En fase de rodaje. Estamos en fase de rodaje. Si tú buscas estaciones, estamos hablando, digamos, estamos cerrando acuerdos con clientes, pero siempre tenemos que hacer una adaptación. O sea, tenemos prototipos que están testados, hemos hecho con un fabricante de aquí de Alicante. Sí, a ver, contestando un poco a tu pregunta en cuanto a lo del tema de la unificación de las baterías, pues como te comentaba José Ignacio, hemos trabajado con un fabricante de aquí de Alicante y nos hemos encontrado que hasta dentro de una única marca, ¿vale? Hasta 5 o 6 modelos de batería distintos, cada uno con su geometría, cada uno con sus voltajes, sus comunicaciones, o sea, incluso dentro de un mismo modelo que en teoría tiene una única batería, de año en año se van cambiando. Te voy a poner un ejemplo. El problema que he tenido yo con el Toyota híbrido, con el Auris, que es un modelo muy universal, porque igual que el Prius, pues por ejemplo lo tienen muchos taxistas, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, que saben que siempre estamos con ellos en sus luchas y en sus temas económicos y también sindicales, y también frente a las VTC. No les tenemos manía a las VTC, porque como decimos siempre, hay que cumplir con las normas. Pues yo, por ejemplo, me he encontrado con el caso que para cambiar la batería al Toyota tengo que ir a Toyota, porque ningún taller
no es solo que no tiene esa batería de Toyota en concreto, sino que encima por el sistema de anclaje de la batería, para entrar y sacar la batería, solo se puede hacer en los talleres de Toyota, por ejemplo. Claro. Que el caso lo he tenido, Bueno, lo he tenido yo, o sea, ahora mismo. Ese tema me toca de lleno porque justo estuve trabajando en eso antes de trabajar para Smovery. Sí, he dicho Toyota, pero bueno, No, podría justamente aplicarlo a cualquier. No, pero justamente cualquier estuve marca. en el tema de lo que es la sustitución y reparación de baterías de Toyota y es un completo caos, y más a nivel regulatorio en España. En otros países de Europa, incluso en Estados Unidos, sí que se puede hacer una sustitución de los módulos, de lo que comentabas, de los módulos de las celdas, y sí que se Aquí puede. tienes que cambiar la batería entera. Claro. Es decir, te llegan y te dicen 2.000 euros una batería. Digo, oiga, pero es que el coche tiene 9 años. Sí. Porque bueno, estamos acostumbrados a cambiar una batería normal que puede costar por 100 euros, 100 y pico. Pero claro, te encuentras, no, 2.000 euros, 2.000 y pico euros, cambia la batería. Realmente cada uno de esos módulos vale 30 o 40 euros y se podrían cambiar de uno solo. Pero a Toyota no le interesa, porque le interesa venderte la batería y luego recupera esos materiales. No, y Alejandro, y la mano de obra en el taller. Y la mano de obra. Es que te dicen en un taller que esto es muy fuerte. Dicen, no, es que no te la puedo cambiar porque no tengo los sistemas para desencajar los anclajes y todo. Entonces tú llegas y dices, apagar. Bueno, pero por otro lado también no cambias la correa de distribución, no cambias el embrague. Al final yo creo que sale bien, ¿no? Cuenta con paga. Cuenta con paga, vamos a medio largo plazo. Hay que decir que por lo demás el coche va fantásticamente bien, ¿eh? Sí. Yo se lo recomiendo a cualquiera al margen de esto, porque la verdad es que esos híbridos, es más, a día de hoy yo soy más de híbridos que de eléctricos, sí, por lo que estamos comentando. Más. Pero a nivel de las motos es muy distinto, ¿eh? Porque tú en motos eléctricas ya de primeras tienes fabricantes que pueden tener una batería fija, como los coches, o una batería extraíble. Es decir, que ya desde su propio origen han diseñado la moto para que se pueda sacar la batería e intercambiar. Con lo cual, esa batería ya es un repuesto que tienen ya en catálogo. Pero permíteme, lo que tú estás comentando, por ejemplo, que trabajáis para flotas, por ejemplo, correos, por decir algo, decir, claro, estos tipos de vehículos están obligados a tener que cambiar esas baterías 2 o 3 veces al día. Te he puesto el mal ejemplo, porque precisamente Correos tiene motos eléctricas con baterías fijas, pero podría ser cualquier otra. O sea, Correos, que me da igual, una empresa de alquiler con la marca tal. Un delivery que haya elegido una motocicleta que tenga una batería extraíble. Ese es un poco nuestro objetivo a día de hoy. También porque quien nos oiga entienda mejor a quién nos dirigimos. Pues un par de ejemplos. Puede ser una empresa que tenga una flota de 500, 600 vehículos eléctricos, ¿no? De motos eléctricas con baterías extraíbles, que incorporando una red de swapping, una red de intercambio de baterías y el sistema de inteligencia que nosotros proponemos, pues tiene unas mejoras operativas muy significativas. Y ahora llega, perdóname que es que vamos mal de tiempo, llega la pregunta típica, ¿no? Y es, aparece Volkswagen, que en teoría es una empresa que impulsa una planta de fabricación de baterías o de gigabaterías, pero bueno, se supone que va a tener un mercado muy amplio. Evidentemente no solo las van a utilizar para nutrir a los modelos del grupo Volkswagen, que ya tienen unos cuantos, Volkswagen, Audi, etcétera, bien, pero se podría plantear que esta, por ejemplo, planta valenciana pudiese fabricar algún tipo de baterías que pudiesen ser compatibles con algunas marcas de motos, ¿o no? ¿Cómo lo ves? La respuesta corta es no. Vale. Yo he dicho, igual lo teníamos más cerquita. No. Las baterías que va a fabricar el grupo Volkswagen son exclusivas para automoción, son celdas. Las baterías están compuestas de pilas, por así decirlo. Son pilas muy grandes. Si tuviéramos que meter suficientes pilas como para hacer una batería de moto con esas celdas de coche, la batería sea más grande que la moto. Alberto, una pregunta rápida. Venga, que tenemos 2 minutos, que el tiempo vuela. Volviendo antes, entonces, ¿cómo calculáis la distribución de modelos y dónde vais a estar? Es decir, ¿dónde pensáis estar implantados en los próximos 3 años? Vale, digamos que nosotros, más que implantarnos nosotros en ciudades, como nuestro objetivo no es desplegar nosotros mismos una red de swapping, lo que nosotros buscamos son clientes, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de clientes estamos dirigiéndonos ahora? A empresas de sharing de motos, sharing de patinetes, y a empresas que tienen flotas. Entonces, son estas empresas con las que luego analizamos en las ciudades en las cuales ellos están operando, pues les ayudamos a calcular qué retorno de... O sea, vais a fabricar un poco, digamos, un poco a la carta, ¿no? En función de por demanda. A día de hoy, nuestra solución o de proveer, ¿no? Sí, me gusta presentarla para que la gente lo entienda como una solución semi-estándar, porque al no existir una única batería en el mercado,
Si tú tienes pues una foto del fabricante X, que no quiero dar nombres, mejor, y tienes un montón, pues tenemos que hacer una integración mecánico-electrónica y también a nivel de Tengo software. que dejarlo en este punto, José Ignacio. Muy Muchas bien. gracias. Y Alejandro también. Y gracias, Alberto. Muy bien, un placer. Podéis volver Muchísimas otro día, gracias, que de esto hay para hablar hasta tiempos inmemoriales. Muchas gracias. Cerramos tiempo de Startup Valencia. En una hora, Juan Fran Barbera estará con Mañana es Tarde. Y nosotros, pues hasta mañana. Adiós.